Muy buenas noches a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry y esto es el nuevo cierre de Wall Street. ¿Quieres saber de verdad cómo vivimos los traders profesionales, los auténticos gestores dentro de la industria del trading, este cierre de Wall Street? Quédate con nosotros y lo vas a ver. Adelante, cabecera. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues hoy tendremos en la parte editorial nada más y nada menos que a Boeing. ¿Qué pasa con Boeing? Parece ser que despega, no despega, se cae, no se cae. Desde luego, un tema candente que creo que os va a interesar muchísimo. Después daremos paso a las claves del avance de José Antonio Bittner. Esas claves que todas las mañanas nos cuenta para saber cómo va a ir el día. Necesitaremos saber qué es lo que va a pasar y nos va a hacer un avance en primicia aquí. Después, en nuestra primera entrevista, vamos a hablar con Álvaro Basagoiti, partner y founder de Trading Pro, así como autor de Entendamos el Trading, y con José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. Seguiremos con la entrevista de geopolítica con Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Nada más y nada menos que esos temas candentes de geopolítica que de verdad creo que os van a interesar muchísimo. Nuestro siguiente entrevista, ¿cuál va a ser? Pues evidentemente aquella que vamos a hablar de justamente todo lo que tiene que ver con la presencia internacional, esa presencia internacional en la que vamos a poder ver una entrevista en la que hablaremos justamente con Daniele Di Martino, que será CEO y Chief Strategist for QI Research. Desde luego una entrevista que no va a dejar sin aliento a nadie, y vamos a hablar después justamente de esa parte editorial en la que nos interesa conocer qué es lo que va a pasar. Bien, vamos adelante en la parte editorial, y es que resulta que tenemos una situación curiosa con Boeing. Boeing está cayendo fuertemente. Esta mañana hemos escrito un artículo, como suelo hacer todas las mañanas, sobre un tema en concreto, y en este caso vamos a hablar de lo que ha sucedido con Boeing, y es que Boeing nada más y nada menos que tiene una caída importante. Hagamos un poco de memoria. Boeing fue fundada en 1916, fijaos qué imagen tan chula hemos sacado esta mañana, con todos los competidores de Boeing adelante y con Boeing desde luego en una situación muy complicada. ¿Qué sucede con esta compañía? Pues como decía, justamente es una compañía fundada en 1916 y que ahora mismo está pasando por una situación muy complicada. Fijaros en este gráfico que podéis ver en pantalla y que vais a observar justamente con esa tendencia lateral bajista, donde podemos ver una caída nada más y nada menos que de a ver si lo puedo ver, de un 80% en este momento. Desde sus máximos se cae a un 80%. Ahí es nada. ¿Qué sucede con esa caída? Pues lógicamente que en el 2021 su procesamiento criminal por los accidentes que tuvieron los 737 MAX resultaron en 346 muertes. Evidentemente esto es algo absolutamente nefasto para una compañía aérea, que lógicamente lo que tiene que darnos es seguridad, tranquilidad y que podamos ver que podemos viajar sin ningún tipo de problema. Por tanto, lo que sucedía en esta situación es que la empresa en 2021 caía en sus resultados, era deficitaria y nos veíamos en una situación desde luego muy complicada. Vais a poder ver todo este artículo donde, como veis, os muestro los competidores de Boeing. Fijaos, por ejemplo, Airbus, el comportamiento que tiene, esa subida. Mirad, os recuerdo el gráfico de Boeing, fijaos cómo cae todo ese gráfico y vemos el comportamiento de uno de sus competidores más directos, como el gráfico es justamente opuesto. Ya veis que esta subida nos marca claramente y nos dice en qué punto se está encontrando Boeing con esa familia 320 A320 que compite directamente con los 737 de Boeing. ¿Qué sucede si hablamos de Lockheed Martin? Y es que Lockheed Martin es una compañía que no solamente hace defensa, como mucha gente podría pensar, sino que también hace mucha aviación en general. Y de hecho, como decíamos, Boeing no solamente hace aviones comerciales, sino que también hace aviones
unidades militares y está en la carrera aeroespacial. Y por tanto, toda esta cantidad de cúmulo de cosas le resulta muy, muy peligroso. Vamos a ver qué pasa con General Dynamics. Fijaos en el gráfico de General Dynamics. También vemos ese impulso tan potente. Vais a poder acceder a todos los datos de todas estas compañías directamente en el artículo que hemos hecho esta mañana en TradingView, en el apartado de ideas, y vais a poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Y en Radeon Technologies vemos un poco la misma situación. Desde luego aquí es un poco menos pronunciada esa subida, esa tendencia tremendamente alcista, porque podemos ver claramente cómo se ha caído, cómo se ha movido hasta este punto y donde vemos justamente esa caída. Teniendo en cuenta todo esto, quiero recordaros que al final Boeing se encuentra en una situación complicada, donde nos encontramos viendo un poco esa toma de decisiones que tiene que hacer la compañía y que va a resultar especialmente difícil. Dicho lo cual, vámonos directamente a esas claves de José Antonio Bizner, al avance de las claves de José Antonio Bizner, y donde vais a poder entender a qué tenéis que estar atentos mañana. Dentro de esas claves. Muy buenas tardes, prácticamente noches ya, Javier, en una jornada en la que las palabras de Luis de Guindos resuenan ahora mismo en el entorno europeo. Después de presentar ese informe de estabilidad del Banco Central Europeo, ha habido una entrevista a CNBC en el que ha dicho que a veces los mercados subestiman los riesgos geopolíticos. Y claro, el mercado en Europa, que además ha empezado a ver pequeños síntomas, por ejemplo en los resultados de SAGE, de una ralentización de la fotografía económica, han empezado a pensar si Luis de Guindos, aquí un poquito en la cabeza, si tiene razón, le va dando vueltas a si Luis de Guindos está planteando un elemento que le venimos diciendo muchísimo aquí en negocios, alrededor de cómo el mercado vive en un mundo de Matrix, alejado de los problemas que la geopolítica puede causar en el medio plazo. Incluso con lo que sucedió entre Israel e Irán no se vio un movimiento demasiado preocupado por parte del mercado. Ahora en la fotografía entre lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania, entre Rusia y Occidente, entre Rusia y la OTAN, el mercado también sigue dejándolo a un lado. Y eso que hoy hemos visto como Putin hacía ese primer día de visita oficial de Rusia a China, y se veía que la relación granítica entre China y Rusia fijaba una clara sensación de guerra fría. Incluso Xi Jinping ha hablado de la mentalidad de la guerra fría en un entorno en el que se empieza a ver la advertencia que han lanzado ambos países, que han lanzado ambos mandatarios alrededor del riesgo de un choque geopolítico alrededor de las tensiones nucleares. Hoy en el día en el que hemos visto como Wall Street Journal decía que Rusia ya lanzó hace 2 años ese artefacto al espacio que pudiera coordinar una situación de ataque nuclear a los satélites que hay en el espacio, dejando una situación muy complicada en el caso de que eso se pudiera utilizar en un futuro, las comunicaciones en la Tierra, en el planeta. De tal manera que la situación geopolítica no parece que termine de marcharse, el riesgo alrededor de una segunda guerra fría que viene cada vez con más fuerza. El Banco Central Europeo además ha añadido que en ese informe los países que no están reduciendo la deuda, se pueden imaginar cuáles, ¿no? Sobre todo los del sur de Europa, sobre todo España, pero también Francia, pueden, en un giro que haga el mercado, tener una situación muy complicada, precisamente por no haber utilizado este tiempo para una reducción de esa deuda. De tal manera que las palabras de Guindos resuenan y resuenan y resuenan alrededor de si ese mundo de Matrix, ese mundo paralelo en el que el mercado parece estar metido, puede en cualquier momento dar un susto, sobre todo a la hora de ver el mercado, que los riesgos geopolíticos tienen más importancia de la que estaban calibrando. Mercados en máximos históricos, pero riesgos geopolíticos en una situación elevadísima. De tal manera que ese sería el punto fundamental. Después de haber descartado el mercado el entorno inflacionario, sigue en el entorno del 3,4 la inflación general que vimos esta semana, en el 3,6 la subyacente en Estados Unidos, pero el mercado ya estima que ese es un movimiento de empezar a disminuir después de ver que no se incrementa mensualmente el 0,4 la inflación después de 2 meses al 0,4, sino 0,3% en positivo. Y sin embargo viene ese mensaje de Luis de Guindos, que vamos a tener que calibrarlo también con lo que dicen los miembros del FONC, los miembros de la FED, alrededor de qué riesgos puede llevarle en ese entorno lo que está sucediendo también en la geopolítica al mercado. Pero Luis de Guindos ha sido directo
ha dicho primero en el informe de estabilidad de una manera un poquito más comedida, luego en CNBC directamente. A veces el mercado subestima los riesgos geopolíticos. Riesgos geopolíticos que también se ven también internos. Netanyahu y uno de sus ministros han estado hoy compartiendo el día después, con puntos de vista completamente distintos. Por un lado, el ministro Gallant ha indicado que sería necesario ver si hay un momento después donde, una vez terminado con Hamas, pueda haber un entorno de Palestina pacífico. Ha salido rápido Netanyahu diciendo hasta que no se elimine completamente Hamas no se puede plantear nada, porque nadie querrá ponerse al frente de Gaza. Pero ahora mismo el clima de tensión también dentro del gobierno israelí parece en niveles máximos después de ese choque que han tenido durante la jornada. De tal manera que, como les decía también antes, empieza Europa a tener o empezar a dar síntomas de un inicio de relajación en el plano de los resultados empresariales. No ha gustado el movimiento que ha hecho Sage a lo largo del día. También se ve cómo las aerolíneas ven un poquito también de relajación, incluso salidas de la cúpula, como se ha visto durante el día, por lo que se empieza a ver que Europa empieza a dar síntomas de que empresarialmente todo lo que se ha visto en producción industrial, todos los datos macro empiezan a reflejarse también en parte de los resultados empresariales. Falta ver un poquito más, pero no está gustando demasiado lo que se ha visto en el día, y por eso ese cierre o ese tono rojo que se ha visto sobre todo en la parte final de la jornada, en una jornada en la que, como les digo, hay una sensación de que esa relación Xi Jinping-Vladimir Putin, Xi Jinping, mañana volverá a hablar Vladimir Putin, pues empieza a reflejar un clima de guerra fría, no solo por lo que ha dicho Xi Jinping alrededor de que hay una mentalidad de guerra fría, sino por la política o la economía de bloques que se empieza a ver y que se empieza a plantear. Buenas noches. Buena tarde a quien nos veis al otro lado del Atlántico. Buen cierre de Wall Street. Buen negocio. Pues muchísimas gracias, José. Impresionantes claves para mañana, esos datos en total primicia. Desde luego la parte geopolítica ya sabemos que está absolutamente candente y vamos a entrar en esa parte. Pero ¿qué tenemos que ver antes, compañeros? Por favor, metedme ese reloj ahí detrás. ¿Cuánto queda? Mirad. 1 hora 47 minutos para el cierre de Wall Street. ¿Y cómo hacemos los traders el cierre de Wall Street? Vámonos a ver los tres grandes. Pasamos a mis gráficos, compañeros, y vamos a ver justamente qué es lo que hacemos cuando vemos el cierre de Wall Street, cuando vemos mercado. En principio vamos a ir de menos a más. ¿Cuál es el índice un poco más tranquilo de esos tres? Lo normal es que veamos primero de más tranquilo a más nervioso, más rápido, a más frenético. Por tanto, primero nos vamos al Dow Jones, que son los gráficos que estáis viendo en este momento. Ahora mismo cotiza en 39.908, cuando ha llegado a tocar durante el día 4.057. Primero voy a pasar por estos tres gráficos y vais a ver lo que hacemos después. Después nos vamos justamente al S&P 500. Y en el S&P 500 podemos observar que tenemos una cotización de 5.305, justo habiendo superado esta resistencia. Recordad que hablábamos ayer de esa resistencia y anteayer de que podía romperla, y efectivamente, como veis, no solamente la ha roto en velas diarias, sino que ha consolidado esa ruptura y que por tanto podemos ver claramente que a partir de ahí se asienta fuertemente el S&P 500. Y ahora vamos a ver a aquel hermano un poquito más nervioso, el tecnológico, el Nasdaq, en el que sí que podemos ver un poco ese movimiento un poco más dilatado, que al final es de lo que se trata. 18.595, y evidentemente cuando hacemos esto y tenemos ya un pequeño repaso con velas diarias donde podemos hacernos una idea de cómo se está comportando, recordamos lo que ha pasado en jornadas anteriores, porque cada una de estas velas significa un día completo, un día de cotización completo. ¿Qué hacemos si queremos operar directamente estos días? Nos vamos, por ejemplo, vamos a hablar del Dow Jones, volvemos a ese índice un poquito más tranquilo y bajamos la temporalidad. Y en la temporalidad más baja, vamos a decir, por ejemplo, 15 minutos, es donde vamos a comprobar cómo se está comportando en los últimos momentos. Fijaos cómo aquí sí que se ve esa volatilidad muchísimo mejor, donde podemos tener mucho más claro cómo funciona este impulso que estamos viendo. Cada una de estas velas ahora representa
15 minutos. Y esto es lo que hacemos al final los traders, y por eso es tan interesante que estéis aquí en el nuevo cierre de Wall Street para ver cómo trabajamos los profesionales en mercado. Fijaos que en este simple discurso estamos ya directamente testeando este soporte que veis claramente en esta conjunción de precios, donde compradores y vendedores se ponen de acuerdo para entender que el precio de este activo en concreto del Dow Jones tiene mucho sentido. Por tanto, si hacemos lo mismo y nos vamos a ver el S&P 500 de nuevo en la misma temporada, en 15 minutos, fijaos como aquí vemos ya que ya ha perforado, siendo un índice mucho más tranquilo, vemos que ya ha perforado y que se comporta de otra manera. Y por último, vámonos al Nasdaq, ese hermano nervioso del que todos conocemos en las tecnológicas. Igualmente en directo veis cómo ha perforado esta zona y ya empieza a hacer la siguiente vela de 15 minutos consolidando esa posición. A partir de ahí, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver que hoy nos faltan muchas cosas interesantes, como por ejemplo, recordaos que hay un vídeo consultorio. Después de todas las entrevistas, después de toda esa programación alucinante que os he contado, tenemos un vídeo consultorio donde podéis mandarnos vuestras consultas. ¿Para qué? Para que un analista, en concreto hoy será Eduardo Bolinches, nos cuente cómo ve él exactamente el mercado, que os ayude a entender un poco esos movimientos de mercado, esos patrones y esa oferta y demanda que a veces se hace un poco difícil de entender. Que cómo podéis llamar, que cómo podéis hacer preguntas a ese numerito que tenéis ahí, exactamente 609-075-552. Y en ese número solo tenéis que hacer un vídeo y decir, oye Bolinches, oye Javier, oye, me gustaría saber qué pasa con, no lo sé, Tesla, Amazon, el tipo de título que queráis, el índice que queráis, lo que os apetezca, porque lo tiene vuestro cuñado, vuestra prima, o simplemente porque os gusta, tenéis curiosidad sobre saber qué va a pasar en el índice hindú o cualquier otro tipo de activo. Con esto dicho, vamos a irnos a publicidad porque tenemos que dar paso a la primera entrevista, que ya os he dicho que va a ser alucinante, así es que pinchamos publicidad, no os mováis ninguno, que estamos aquí con los Basagoiti. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad
nos están dando. Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues ya estamos de vuelta y cuando os prometo un entrevistón es que de verdad lo tenemos. Tenemos a José y Álvaro Basagoiti sentados con nosotros, que son, como decía antes, CEO y cofundador de Trading Pro y Partner and Founder de Trading Pro, además de que Álvaro es el autor de Entendamos el Trading. Cortándoos un poquito, ¿quiénes sois? Bueno, pues lo has dicho muy bien, Javier. Decirte que estamos por primera vez juntos en Negocios de Televisión, gracias a ti. Ajá. Así que eso es lo primero de todo, ¿vale? Y nada, un placer compartir mesa con la familia, realmente. Y nosotros, bueno, pues somos economistas, llevamos ya 16 años, cuidado, en los mercados financieros, y desde hace 6 fundamos Trading Pro, que es una startup española que se dedica un poco al desarrollo de software financiero, a la comunicación, a la formación también, y queremos, pues eso, dar un poquito de luz a este bonito y necesario mundo de la cultura de educación financiera tan necesaria en España, ¿verdad? Sí, tengo que decir que soy coescritor del libro, José también lo escribió. Somos cofundadores de una empresa y coescritores del bueno, libro. Yo no quería tampoco entrar ahí entre los hermanos a una guerra porque no me ha parecido bonito. Y primicia, estamos escribiendo el siguiente libro, o sea que aquí ya lo avanzamos. Que dos primicias hoy, primera vez en un medio juntos los dos y primera primicia de vuestro siguiente libro. Eso es, bueno, pues enhorabuena, gracias por otra parte por haber elegido este programa. Gracias a vosotros por invitarnos, es un placer estar aquí. Un placer, un placer. Bueno, hoy me gustaría hablar un poco de distintos temas, ¿no? Ayer, por ejemplo, la noticia no fue el IPC, sino un gran fracaso en las ventas minoristas. ¿Quién me lo comenta? Bueno, sí, efectivamente. A ver, el dato IPC fue importante porque, bueno, al final confía un poco en la narrativa de Powell de que realmente esto era un bache en ese proceso no lineal de desinflación, ¿no? Y eso lo tomó el mercado como muy optimista porque, bueno, pues acerca ese esperado recorte de tipos. Ahora está descontando los swaps de los Fed Funds, 2 recortes, uno en septiembre y otro en diciembre, ¿no? Hasta hace poco era solo un recorte, por lo tanto ese repricing es lo que nos ha hecho ver nuevos máximos históricos en Wall Street, ¿no? Nasdaq, S&P 500, pero yo efectivamente me quedo sobre todo con ese descalabro tremendo en las ventas minoristas, que a priori, bueno, alguien puede decir, ¿cómo eso es positivo para la bolsa? ¿No? Suena un poco contraintuitivo. Bueno, porque al final que se afecta el consumo, que es algo que estaba empujando a la inflación, a corto plazo se ve como algo bueno, repito, para unos mercados dopados o que al fin y al cabo lo que buscan es esa adicción que tienen a la liquidez. Y el hecho de que se deteriore la economía, cuidado, no mucho, pero un poco, es positivo, porque enfría los precios, que ahora mismo es el principal problema que tiene la Reserva Federal. Su mandato estatutario, no olvidemos, que es controlar la inflación, aunque mandatos no estatutarios, y yo siempre lo comento, es ser garantes de unos mercados financieros, y la Fed y Powell están consiguiendo una vez más, en un entorno muy hostil, tener a las bolsas en máximos históricos, cuidado, con política restrictiva, y a los bonos ya alejándose mucho de ese 5% en el soberano de 10 años, que era lo que temía evidentemente el Tesoro. No es de extrañar entonces que el consumidor haya llegado al final a su límite, ¿no? en las deudas de tarjeta de crédito. Sí, de hecho hemos visto que creo que el dato es 1,2 billones de los europeos, trillón americano, de deuda en el global de los americanos de deuda de tarjetas de crédito. Estamos empezando a ver impagos en tarjetas, con el coche, no ha llegado vivienda todavía, afortunadamente. Pero bueno, esto yo voy a llevar un poco a la contraria a José, vamos a discutir aquí los hermanos en directo. Muy bien. Yo creo que se está poniendo que va a haber un par de rebajas de tipos de interés, por lo menos alguna, de aquí a final de año. Yo realmente no creo que esté la situación para bajar los tipos de interés, tenemos la inflación todavía alta, está alta, en Europa más controlada, en Estados Unidos alta, y todavía está bastante bien el mercado laboral en Estados Unidos. Si fuera independiente la Reserva Federal, no la bajaría. Ahora bien, sabemos que no son independientes. Si no fuera uno de los mandatos de la Reserva Federal, quieres decir. Claro, ¿qué pasa? Que la Reserva Federal, el Tesoro americano le va a decir, mira, tenemos un déficit brutal, nos está costando muchísimo dinero endeudarnos, vamos a bajar los tipos de interés para poder, bueno, pues seguir endeudándonos y creo que es el 4% del PIB lo que está pagando ahora mismo de intereses de deuda de Estados Unidos. Es brutal. Entonces, claro, al no ser independientes, yo creo que van a bajar los tipos de interés antes de lo que deberían. ¿Y esto qué va a implicar?
que posiblemente podamos volver a tener inflación quizás en 2025. Yo no creo que la inflación vaya a ser un problema del pasado. Mira, Javier, has hablado de la deuda de las revolving, ¿no? Que son las tarjetas de crédito. Para que lo sepan los espectadores, realmente Estados Unidos ha podido aguantar sin esa recesión tan esperada, ¿verdad? Por 3 razones. En primer lugar, por el empleo. El empleo está bastante fuerte, seguimos por debajo del 4%, es decir, estamos en pleno empleo. Aparte, maquillajes políticos y todo lo que queráis, realmente es robusto, ¿no? Hay trabajo part-time, hay empleo público, pero está robusto. Sí que hemos visto, perdona, que se empezaban a debilitar los ingresos por hora pagada, empezaba a notarse ya ese tonito, ¿no? Quizá donde empezamos a ver, a pesar de seguir en pleno empleo, ese tono donde ya parece que empieza a afectar de algún modo la política monetaria. Esa inflación salarial que dices tú, sí, efectivamente se está empezando a notar, incluso la contratación también, que es lo primero que se resiente antes que el despido, como es lógico, pero eso más o menos se sostiene, pero las otras 2 vías, que eran el ahorro, recordar, todos lo sabemos, ¿no? Vivimos un helicóptero financiero brutal, sin precedentes, ¿no? Cheques a los buzones, abrías el buzón y te llevas 5.000, 10.000 euros, ¿no? Los americanos. Evidentemente eso... A nosotros nos llegó el cheque No, a mí no me llegó, no sé si a vosotros. A mí no me llegó, pero los americanos sí. A lo mejor es que no teníais bien puesta la dirección, mirad a ver. A ver si va a tener que revisar, ¿no? Yo no voy a declarar nada, yo... Eso, al fin y al cabo, causó una bolsa de ahorro que ha servido durante este ciclo duro pues para mantener esas pautas de consumo. Y también, lo que estamos comentando, ese endeudamiento vía tarjeta, que es a corto plazo, que eso sí, ha llegado ya a un límite, como estás comentando, Javier, donde los bancos están cortando el grifo, evidentemente porque está subiendo mucho la morosidad. Entonces, si quitamos prácticamente las 3, ¿no?, vías por las que se ha mantenido el consumo, podemos entender que en próximos trimestres se va a ralentizar. Y cuidado, el PIB, el 80% es consumo. Por lo tanto, si estamos diciendo que lo que ha sostenido el consumo se está yendo, pues ergo, en próximos trimestres vamos a ver cómo cae ese consumo, por lo tanto, muchos de los márgenes de las empresas se van a ver afectados. Yo ya espero que Perdona que te corte, es justamente lo que estamos deseando, ¿no? Que se caiga ese consumo para que la inflación consiga sujetarse y no sea tan pegajosa como estamos diciendo, ¿no? Es curioso que deseemos una ralentización económica, ¿verdad? Es que suena muy contraintuitivo. Es así, la verdad es que es raro, pero es mejor una recesión que una inflación crónica, es mucho menos dañina a medio y largo plazo una recesión, aunque parezca raro decirlo, porque purga la economía, realmente es siempre el inicio de un ciclo de auge, que sostener artificialmente, por no querer sufrir esa recesión, sostenerlo vía inflación, vía IFIT, al final acaba siendo mucho más nocivo a medio y largo plazo. Entonces, ¿espera recesión o el soft landing este que hablan al final? Yo espero recesión económica. Venga, yo la espero. Yo soft landing. Entonces, otra vez tenemos ahí puta, que se va a hacer. Bueno, fenomenal. Hablando un poco y haciendo un poco de resumen, vemos que desde luego Estados Unidos está en un punto que es complicado de aflojar ese consumo, ¿no? y que al final esas políticas monetarias van a hacer efecto. Pero ¿qué me decís de China? Es que China está en un momento también muy peculiar. China tiene otro ciclo. A ver, China tiene un crecimiento económico, creo que era el 6 y pico por ciento, no me acuerdo del dato. El último dato fue bueno, pero yo creo que para un país como China se puede esperar un crecimiento todavía un poco mayor. Es decir, se está estancando un poco, yo creo, China. Y tenía ese problema del sector inmobiliario, que ya parece cosa más del pasado. ¿Y qué pasa con el sector tecnológico? Que es lo que parece que ahora es el gran sector de China. Como empecemos con la desglobalización, ya sabemos que Biden le ha subido la apuesta con los aranceles y ahora va a volver Donald Trump a ganar. Y esta guerra comercial a China no le beneficia. Tampoco digo que le beneficie a Estados Unidos y desde luego no a los consumidores. Pero claro, si ahora China, el motor de China es el sector tecnológico y esta desglobalización, porque China vende mucho, obviamente, coches eléctricos, paneles solares, a Europa, a Estados Unidos, por ahí yo creo que lo que busca Estados Unidos con la guerra comercial es pinchar un poco ese balón del sector tecnológico chino y ya veremos. A mí, yo estoy invertido en China, quiero decirlo, a medio plazo lo veo interesante. Ahora si queréis comentamos algunas acciones, Alibaba estamos invertidos, Baidu, JD.com, voy a comprar un poquito más abajo. Pero cuidado que a medio largo plazo veo que puede tener problemas el sector tecnológico China si consigue ganar Estados Unidos la guerra comercial, que ya veremos, claro. Alibaba estáis invertidos. Sí. Me parece muy curioso. Buen dato, ¿eh? Alibaba están invertidos los Basagoiti. Yo lo dejo ahí. Sí, es que hay que distinguir siempre, a la hora de hablar de una región económica,
de la economía financiera o mercados que de la economía real, porque a día de hoy las bolsas, por mucho que presuma Sánchez, ¿verdad?, del IBEX, no representan la salud de una economía, ni mucho menos. Las bolsas son un termómetro de la liquidez, que es lo que mueve a día de hoy los mercados. Desde el año 2008, que cambió el sistema monetario, ahora estamos en un entorno muy perverso de inflación de activos crónica. Yo siempre por eso digo que el coste de no estar invertido es brutal y por eso la educación financiera es tan importante. Entonces, en China, a pesar de que el ciclo no sea bueno, yo estoy de acuerdo, en el clásico ciclo austríaco estaríamos ahora mismo en una fase de no recesión, porque estamos con crecimientos reales positivos, pero sí de ralentización, pero es que es el mejor momento para comprar. Remontaros un poco a la última crisis. ¿Cuándo es donde queréis entrar? Año 2008, después del gran crash, cuando todo era pánico y los medios vendían apocalipsis, momento de entrar. Ya decía Warren Buffett, venden euforia, compran pánico, ¿no? Y China ahora mismo creo que ha tocado más o menos suelo, ha habido su particular 2008, como yo siempre digo, y tiene la posibilidad, al estar en deflación, conocimos el dato el otro día, es deflación de precios y deflación monetaria, porque tiene un shock negativo de crédito, pero ¿qué les permite eso? Estimular vía autoridades públicas, les permite con políticas de estímulo fiscales, sobre todo de infraestructuras, y sobre todo políticas monetarias. Ya están con QEs, han reducido los tipos de interés, han reducido también el tipo del repo, han reducido el coeficiente legal de caja para los bancos. Lo que quieren es que se inicie un nuevo ciclo de endeudamiento, y eso es agua de mayo para las bolsas. Entonces, al final los traders lo que tenemos que mirar es en qué ciclo está y la liquidez. Yo siempre digo que la fontanería monetaria es lo que hoy en día un inversor tiene que conocer y tiene que aprender de verdad, porque es lo que mueve los mercados. Y ahora mismo China está iniciando un nuevo ciclo de liquidez, a diferencia del eje atlántico, Estados Unidos y Europa, que quizás estén algo más caros. Por eso una rotación sana, no es un consejo de inversión ni mucho menos, pero una rotación sana a China creo que es bastante interesante. Pero estamos invertidos en China, ¿no? Sí, nosotros sí. Al final, evidentemente, desde el 2008 hemos aprendido ese quantitative easing que nos traía Japón. Por eso hablamos de economía japonizada, de esa insuflación brutal de liquidez que estamos viviendo y que no permite que el ciclo económico se comporte en base a oferta y demanda, que al final es lo que hace que una economía sana. ¿Vosotros pensáis que ahora mismo, con estos nuevos estímulos que está viviendo China, esos nuevos QEs que están empezando a implementar, van por el mismo erróneo camino que estamos viviendo en Occidente, que estamos viendo que nos cuesta, como muy bien decías, ese 4% en Estados Unidos solamente de deuda emitida, de expansión, de esa política ultra expansiva? ¿Creéis que van a entrar dentro de ese tipo de comportamiento, o quizá, como son jugadores de medio y largo plazo 1000 veces mejores que Occidente, sí que van a balancear un poquito más? ¿Qué os parece? A ver, yo creo que aquí, sobre todo en Estados Unidos, un poco más que en Europa, tenemos un problema no solo de una política monetaria, como tú dices, expansiva, casi crónica, pero es que la expansión fiscal es brutal. Y ahí sí que no veo límites, porque, claro, Biden ha gastado, tiene el déficit, no sé si sea el 8% o 6 y pico por ciento, ha pasado 8%, pero es que Donald Trump, cuando estuvo 4 años, también tiró mucho de gasto y de déficit. No es un ejemplo ni mucho menos de saber ahorrar. Entonces, como tengamos esa política fiscal tan expansiva y se va a unir, obviamente, a una política monetaria expansiva, no estamos en política monetaria expansiva, pero por lo menos está reduciendo la política monetaria contractiva y en breves va a llegar la política monetaria expansiva. Por eso te decía antes que, claro, la inflación igual la conseguimos controlar ahora mismo, pero es que la inflación va a volver a aparecer, o creo yo que va a volver a aparecer, pues posiblemente en 2025 tengamos otra vez el mismo problema de inflación. Entonces, al final, claro, no va a hacer Estados Unidos un default, porque no ese estallido de burbuja no va así, pero lo van a ir pagando con inflación y lo pagaremos lo hizo en 2008, al fin y al cabo. Bueno, sí. No falló, no fue default del país, no, pero desde luego fue default de la economía. Sí, para mí lo vaya haciendo con inflación, y yo no descarto para nada, no lo sabemos, pero que el objetivo de inflación del 2% se vaya subiendo. Vete tú, 3,5%, no sería raro verlo en unos años. Yo no sé si, compañeros, si podéis pinchar mis gráficos en este momento. Tengo puesto un gráfico de la deuda estadounidense, así a lo tonto, son 34,001 trillones. De esa deuda que estamos hablando es un 4% anual lo que hay que pagar, de 34,001 trillones de dólares. ¿Creéis que esa liquidez tan salvaje, ese ratio de endeudamiento tan brutal, como decíamos un poco, va a ser una de las posibles talones de Aquiles de China o no? Has dicho una cosa muy interesante, que es que China sabe pensar a largo plazo, ¿no? Cosa que Occidente, por la composición política, no sabe, ¿no? Sin embargo, no lo creo. Yo
sé que hay mucho tremendismo, ¿no?, con la deuda de Estados Unidos. Hay que entender que el mundo necesita la deuda de Estados Unidos. No olvidemos que el comercio de bienes, casi todo, está denominado en dólares. Si cada vez producimos más, hay más bienes y servicios, necesitaremos más dólares para no entrar en una deflación perversa. Una deflación es, al igual que la inflación, descoordina mucho la economía, ¿no? Entonces, esto ya lo decía Triffin, ¿no?, el famoso dilema de Triffin. Estados Unidos está obligado prácticamente a exportar dólares al resto de economía. Por eso la Reserva Federal actúa, yo muchas veces lo digo, como banco central del mundo, no solo de Estados Unidos. Es un rol que nadie le ha dado, pero este nuevo sistema que tenemos realmente lo requiere. Y por eso, yo siempre digo, una crisis financiera llegaría cuando no haya liquidez. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos que todas las deudas se vayan refinanciando. Para eso necesitamos liquidez. Si paramos la deuda, todo cae. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué queremos? ¿Seguir con este sistema o realmente vivir un desapalancamiento privado que sea una recesión que dejaría mucho desempleo, crisis financieras tremendas, muchas quiebras? Es una pregunta que yo como liberal me he hecho muchas veces y que es mejor, ¿no?, seguir sosteniendo este sistema que más o menos pues, nos da una calidad de vida y es sostenible. Yo creo que más o menos sí. Yo he hecho mucho estudio sobre esto, o realmente ir cambiando de patrón. Y dejar caer, y lo que se deba, y dejar como has comentado tú, al puro mercado, ¿no? No lo sé, yo he tenido mucho debate interno sobre esto, pero lo que está claro es que yo creo que China, que comentabas, todo esto volvemos al principio, que es China, de momento es muy positivo para los mercados. Al fin y al cabo yo soy inversor y lo que me importa, y a medio y largo plazo sí que tengo mis dudas, porque está rescatando al sector inmobiliario. China está comprando a los promotores las viviendas que no venden, como hizo aquí la Sareb, ¿no?, de Banco Malo, pero lo hace el propio gobierno, ¿no? Eso no suele ser bueno. Entonces veremos las segundas derivadas, como decía Henry Hedlitz, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta, un economista no solo tiene que quedarse en el corto plazo, sino ver esas segundas derivadas que se pararán con estancamiento económico, como ha pasado siempre, ¿no? Pero a corto plazo consigue evitar un shock muy profundo que, bueno, pues es muy desagradable, evidentemente, para la sociedad y tiene mucho rédito electoral. Y yo tengo ese debate interno de qué es mejor, ¿no?, y no tengo una respuesta clara. Yo creo que aquí, un poco sobre todo para los espectadores, habría que pensar en qué es lo que va a suceder en la parte donde China de verdad está pinchando, que es en la parte inmobiliaria, en ese Evergrande del que ya no se habla, en ese despiece que han hecho de Evergrande, en toda la parte inmobiliaria que han intentado hacer como se hacía en Estados Unidos, crecimiento en base a ese tipo de préstamos que al final no han sido pagados, han entrado en mora, y la construcción masiva que al final no ha sido financiada correctamente. ¿Vosotros pensáis que esta puede ser otro de los talones de Aquiles justamente de China para decir, bueno, está muy bien, tenemos un 5%, es verdad que estamos un poquito estancados y que nos es difícil la externalización de todos los costes que está sufriendo el gobierno? Porque recordemos que gran parte de todos esos avances los financia el gobierno de China. Es decir, todo lo que viene siendo I+D, que en empresas de Occidente cada empresa privada tiene que financiarse en su gran mayoría, y salvo algunas excepciones, por supuesto, pero al final el gobierno de China financia todo eso. Eso es deuda también. Y por tanto es una deuda que cae en saco roto a corto plazo. Como decíamos antes, grandes pensadores de medio y largo plazo. Sí, al final China es un comunismo, ¿no? Pseudocomunismo, y Estados Unidos y Europa es un pseudocapitalismo, aunque a veces es hipócrita porque funciona al revés, ¿no? Pero yo creo que el problema inmobiliario de China, ese gran problemón, Evergrande, ya nadie habla de Evergrande, ¿no? Se ha olvidado ya totalmente. Más o menos ya parece que está o que puede estar controlándolo. O sea, es verdad que ha tirado primero de manufactura, luego está empujando mucho el sector tecnológico para tratar de liderar eso. Todo ha dicho el gobierno americano, ha dicho José, está comprando casas, están construyendo suelo, aunque es verdad que la construcción de nueva vivienda se está reduciendo bastante también, ¿eh? No me acuerdo el dato ahora, pero claro, si tienen stock de bienes que no venden, pues por fuerza, al final la oferta y demanda hasta en el comunismo más puro acaba funcionando. Y tiene problema de natalidad. Es verdad que fíjate con lo que fue China, ¿no? Con lo de no pagar por tener el segundo hijo, ¿no? Y ahora con el problema de natalidad y la inmigración tampoco parece que vaya a solucionar el problema. Entonces, bueno, sí, es un problema que tiene, obviamente, China, pero yo creo que yo veo a China ahora mismo controlándolo y en una buena situación, como ha dicho José, para invertir. De hecho, nosotros, como siempre recuerdas tú, ponemos el dinero detrás de nuestras ideas, ¿no? Te he dicho hoy ahora mismo, estamos en Alibaba, estamos también en el CABEP, que es el ETF tecnológico, vamos a comprar JD.com, Baidu no hemos comprado, pero la estamos siguiendo, una zona de acumulación que está haciendo desde el técnico, a mi forma de entender, interesante. Entonces yo creo que ahora mismo, como ha dicho Jorge, comprar en rebajas. Es verdad que es una cosa que cuando tú vas a una tienda y hay rebajas, te lanzas a comprarlas.
cuando es en bolsa y ha caído mucho la acción y son las rebajas, a todo el mundo le da miedo y la gente compra arriba, ¿no? Es una cosa curiosa de la mente humana a la hora de invertir. Yo creo que estamos en buenas posiciones en China, en esas rebajas que digo yo, para en el medio largo, no tanto largo plazo, en el medio largo plazo, sí poder ver rendimientos interesantes. Pero bueno, ya veremos. Nos vamos a quedar un poco con esa reflexión de compren ustedes cuando está barato, igual que hacen cuando van a las rebajas, y vendan ustedes cuando está caro para ganarle esa diferencia de la compra a la venta. Me ha flipado que estéis aquí, una auténtica maravilla. Muchísimas gracias a los dos. Espero que me visitéis de nuevo. Hombre, seguramente, ¿eh? No estéis que pegar un telefonazo y ya está. Fenómeno. Muchísimas gracias a los dos, Álvaro y José. Nosotros nos vamos a publicidad con esta entrevista tan alucinante que se repetirá palabrita y volvemos en 2 minutos. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Pues ya estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street en el que, por supuesto, tenemos que tocar la parte de geopolítica que está verdaderamente candente. ¿Y con quién lo vamos a hacer hoy? Pues por supuesto será con Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarte. Primera vez que coincidimos juntos. Un placer. Igualmente, para mí. Fenomenal. Bueno, está desde luego el escenario geopolítico calentito. Ayer hemos vivido esa situación del atentado en Eslovaquia, donde realmente podemos empezar a inteligir un poco qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias de ese atentado al primer ministro eslovaco. Bueno, en el fondo, aunque es un país pequeño y a veces no se le presta la suficiente atención, ya desde el momento que se anunció que iba a ser primer ministro Fico, ya se avecinaba, digamos, tensiones internas y tensiones europeas, porque hay que recordar que Fico ha ido haciendo diferentes giros en su planteamiento ideológico hasta terminar en una especie de aliado de Víctor Orbán y, por lo tanto, tener una posición más prorrusa y de cortar cualquier tipo de asistencia, ayuda o entrega de municiones a Ucrania para defenderse. Eso significa que internamente también está intentando implementar muchas de las políticas rusas, entre otras el control de los medios de comunicación, el control de ONGs o fundaciones que puedan actuar sobre el país para evitar la influencia extranjera, como está también ocurriendo en Georgia. Entonces, digamos que la polarización de la sociedad ha llevado a que pues, este señor, que
que como hemos visto en las imágenes, ya con 71 años, escritor, y que a pesar de estar metido en algún tema político, pero de forma meramente colateral, pues con la facilidad impresionante, cosa que habría que replantearse al Ministerio del Interior eslovaco, cómo ha podido ocurrir que le haya podido pegar 5 tiros con esa proximidad y que los servicios de seguridad del Estado pues no sabían ni dónde llevarle. Es decir, que ha sido bastante preocupante desde el punto de vista de la seguridad interna. Y luego, internamente también, como sabemos, pues esto puede dar lugar a que otros lobos solitarios, como lo han denominado, pueda plantearse pues cualquier otro tipo de acción en otros gobiernos, lo que ha llevado a que Polonia incremente la seguridad o que otro colega vuestro en Bélgica, en la zona flamenca, pues promueva que hay que también atentar contra el primer ministro belga. Es decir, en fin, estamos entrando en un poco de patología interesante desde el punto de vista de los primeros ministros y de las consecuencias también de la polarización de la sociedad en la mayoría de países europeos. Hablas un poco de polarización y vemos un poco esos dos bloques distintos que se están formando entre Oriente y Occidente y desde luego noticia es sin duda ese viaje de Putin a China. ¿Qué acuerdos crees que pueden salir? Sabemos que hay una gran correlación entre China y Rusia en todo este apartado de energía, donde vemos cómo realmente últimamente China está vendiendo muchísimo crudo, muchísimos hidrocarburos, gas natural. ¿Qué otros acuerdos crees que es factible que surjan de este viaje y por qué justamente ahora, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese viaje por parte de Putin a China? Bueno, esto es una escenificación más por parte de Putin, en tanto que está aislado internacionalmente y a los únicos 2 países donde puede viajar con ciertas garantías de que no van a ser entregados al Tribunal Penal Internacional es China y Corea del Norte. Entonces, esto significa también devolver un poco, digamos, las atenciones que ha tenido el presidente Xi Jinping, que también cuando se garantizó la tercera reelección, pues visitó Moscú y ahí firmaron diferentes compromisos o acuerdos en temas comerciales y es una manera de demostrar al resto de Occidente, especialmente, que tiene todavía puertas abiertas de una de las potencias hegemónicas en el momento actual. Y dentro de esto, pues el objetivo fundamental es garantizar el comercio, en tanto en cuanto, como sabemos, a pesar de que no están funcionando de una forma muy efectiva, las sanciones económicas al sector energético ruso y a los sectores mineral ruso y al general a las inversiones en Rusia, lleva a que Putin, la única opción que tiene es tratar de mantener ese comercio. Que no es que le guste, porque recordemos que el precio de venta que ofrecía Europa, con un suministro casi monopolístico, implica que para China lo está comprando 3 veces por debajo del mercado, pero es la única opción que tiene para tratar de obtener divisas y obtener ese mercado. Y por el lado del gobierno de Xi Jinping, pues es una manera de garantizarse energía a un precio mucho más barato para garantizar su crecimiento económico y también su salto hacia las energías renovables mientras se produce esa transición. Y 2, sobre todo, garantizar el mercado a sus productos, habida cuenta que, como sabes, pues tanto Estados Unidos sigue incrementando, digamos, la tensión arancelaria con las mercancías chinas. Europa también ha amenazado al sector automovilístico, especialmente el sector de los coches eléctricos chinos, la posibilidad de incrementar aranceles y, por lo tanto, es garantizar su mercado. Adicionalmente a esto, también tenemos que la única posibilidad que tiene Rusia de tratar de alimentar su economía de guerra, especialmente en algunos productos como los microchips, es China. Por lo tanto, es una especie de relación de buena vecindad que con sus ciertas tensiones, porque si os fijáis un poco en la escenificación del presidente Xi Jinping, digamos, ha limitado un poco los comentarios de amistad sin límites y ahora simplemente habla de partenariado estratégico flexible en un intento de no enfadar demasiado a sus 2 principales socios comerciales, que son Europa y Estados Unidos. Es decir, la balanza comercial con Estados Unidos es de 890.000 millones aproximadamente, mientras que con Rusia de momento está en torno a los 240.000 millones de dólares. Entonces, a China le interesa, digamos, hacer este doble juego con un equilibrio muy, muy estudiado, como procede siempre en el gobierno chino, de voy a mantener abierta la puerta a Rusia porque lo necesito desde el punto de vista energético y también como entrada a mis productos, pero sin enfadar demasiado a Europa y sobre todo a Estados Unidos, que es el principal socio comercial y de destino de sus productos de todo tipo y condición. Entonces, realmente aunque parezca que hay una amistad, esa amistad está muy equilibrada y no quita que haya una cierta desconfianza porque las tensiones con Rusia por parte de China también son obvias históricamente. Es decir, y sobre todo también la inversión
que se rondan en torno a los 5.000 millones de dólares para tratar de desarrollar el gasoducto oleoducto Power of Siberia 2, que está todavía por ver y que sería una manera de garantizarse un suministro de forma continuada, activa y para cubrir todas las necesidades del mercado chino. Entonces, Rusia no tiene más opciones porque es el único gran comprador actual, al margen de India, porque no podemos hacer comentarios críticos respecto a China, sino hacemos referencia también a las compras indias de hidrocarburos rusos, que luego los trata allí y los exporta a mercados, especialmente también el mercado europeo. Entonces, la ventaja de esta visita es que parece que Putin ha afirmado, que yo creo que más una cuestión de cortesía, la posibilidad de abrir esa puerta a los 12 puntos que ya planteó el gobierno chino, de intentar llegar a un acuerdo político en el conflicto con Ucrania, porque también le afecta a China. Entonces, bueno, es una visita que va a tener su interés, pero no creo que se produzca grandes resultados, salvo los temas puramente económicos y comerciales de flujo. Y habría que ver también dentro de esos flujos comerciales que tanto la visita de Xi Jinping a Francia especialmente como la conversación que tuvo con el secretario de Estado Blinken, se supone que China se comprometió a limitar un poco los famosos bienes de doble uso, de uso civil y uso militar, para tratar de no estar alimentando externamente a Rusia desde el punto de vista de la industria armamentística rusa. Pues Emiliano, me parece una reflexión interesantísima y que hayas metido a India también en este bote. Al final parece que se nos olvida a todos. Nos quedamos sin tiempo, me tengo que ir volando a publicidad, pero no os vayáis porque en 2 minutitos estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Emiliano. No os vayáis ninguno. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Pues ya estamos de vuelta en el cierre de Wall Street y es que ahora sí que tenemos una entrevista absolutamente alucinante con Daniele Di Martino Booth, CEO y Chief Strategist de QI Research. Welcome, Daniel. I'm deeply delighted to receive you here at the Wall Street Close Up. Well, the pleasure is all mine. I wish that I could use a little bit more of my Spanish. El placer es todo mío. Me encanta estar hoy aquí. Thank you so much. Daniele Di Martino está considerada una de las voces más autorizadas en términos de investigación y análisis de datos financieros. En su bestseller Fed Up, que juega un poco con las palabras entre el hartazgo de la sociedad americana y las siglas de la Reserva Federal, la Fed,
Critica sus políticas monetarias, destaca su papel en la inestabilidad económica y aboga por una reforma para abordar problemas sistémicos en la política monetaria y de su gobernanza. Daniel, your bestseller, Fed Up, it's a clear play on words between frustration of American society and the Federal Reserve acronym. Citizens, its monetary policy, it highlights its role in economic instability and advocates for reform to address the systemic problems in the monetary policy. I would like to ask you, the next question would be, in the retail sales downfills to 1.5 in the two-quarter annualized rate in April, materially lower than Q1, 1.9%, and Q4 2023's 3.7%. Retail sales have also run ahead real retail inventories for the last 4 quarters, flagging further fruits and inflation's ahead. Le estaba preguntando justamente a Daniel sobre las ventas minoristas reales que desaceleraron una tasa anualizada del 1,5% en los 2 trimestres en abril, materialmente inferior al 1,9% del primer trimestre y al 3,7% del 4 trimestre del 2023. Las ventas minoristas reales también han superado los inventarios minoristas reales durante los últimos 4 trimestres, señalando una mayor deflación de bienes de futuro. ¿Cuál es su opinión? What's your opinion about that, Daniel? Estamos viendo algo que no es normal en cuanto a la economía. ¿Por qué ocurre esto? Se reduce a que muchos de los hogares... Es que me había perdido. Y entonces esto se tiene que monitorizar, pero ahora mismo estamos viendo que los estadounidenses están bajo el yugo de una economía con una deuda muy elevada en sus hogares. Y esto es esencial si estamos hablando para el sistema sanitario, para los cuidados primarios, para el alquiler o para simplemente pagar tus gastos del coche. Entonces son unos momentos muy complicados para el ciudadano medio de Estados Unidos, para que sean capaces de poder hacer frente a cualquier problema. Y esto es de nuevo porque la inflación está muy elevada. Estamos viendo que en las ventas minoristas, además del mercado laboral, hay un gran problema. Y esto ha sido la peor cifra en el 2024. Vemos un poco que en la encuesta Empire del MFG de la Fed de Nueva York, el CAPEX futuro cayó al 2.0 en mayo y en términos del seed score está en territorio recesivo, de manera similar a la inversión de la diferencia entre pedidos y envíos de bienes de capital no defensivos, excluyendo aeronaves, continúa profundizando, validando la perspectiva negativa del CAPEX en Estados Unidos. In the New York Fed's Empire MFG survey, future CAPEX fell to 2.0% in May, and the C-score basis recessionary territory, similarly to the non-defense capital goods, aircraft orders, shipment spread inflation continues to deepen, validating the negative CAPEX outlook. What do you have to say about this situation, Danielle? Hay 2 fuentes diferentes de expandirse en Estados Unidos y podemos ver que el Producto Interior Bruto es lo que se está consumiendo, es lo que gastamos, bien si estamos hablando de los hogares o de los negocios. Ahora mismo parece que los negocios sí que quieren gastar un poco de dinero, pero es un paralelismo de lo que estamos viendo en los hogares de Estados Unidos. Y es un mal momento si lo comprobamos para el futuro. Si las empresas no quieren invertir, si no quieren gastar más, entonces esto es un indicador de que quizá van a haber otra vuelta de despidos. Y mi preocupación es que estamos entrando en un periodo en el que menos inversión está a la vuelta de la esquina, va a haber más pérdida de trabajo y va a haber más problemas en los hogares. Y entonces
entonces vamos a entrar en un ciclo vicioso y esa es mi preocupación ahora mismo en cuanto a Estados Unidos, en que estamos entrando en una recesión claramente. Es una postura, desde luego, muy interesante y a mí me gustaría profundizar un poco más en ese libro en el que das un poco las pautas sobre cómo cambiar esa política monetaria de la Fed. I would like to know a little bit better about your book, that Fed Up, that you said that it's quite disruptive what should be done to change that monetary policy. What would you do in a phrase? What would you transmit to the people to understand what would be your position about that? So I think the original sin, if you will, at the Federal Reserve Personalmente creo que el signo principal de la Reserva Federal es que normalmente ha sido bastante sencillo para los más ricos y para los inversores que tengan ingresos en cuanto a sus inversiones y tener unas políticas de interés bastante bajas. Pero lo que no se dan cuenta, lo que no conectan es que cuando mayor sea la brecha entre aquellos que tienen dinero y que se benefician de esto en relación a aquellos que están trabajando y soportan la economía, mayor será el problema en la sociedad. Y esa es mi preocupación. Creo que tienen que concienciarse de cómo tomar estas políticas y cómo afecta a la gente, a los que trabajan día a día duramente para poder poner comida sobre la mesa y cómo les afecta este tipo de políticas a ellos. Daniel, tu opinión está seguida por millones de personas alrededor del mundo. Eres una de las voces más autorizadas, como decíamos, dentro del panorama macroeconómico y sobre todo en la política económica de la Fed. He visto que has hecho un vídeo muy interesante sobre la Reserva Federal y nos contabas que admitía que la economía estadounidense probablemente estaba fallando. Nos quedan un par de minutitos nada más y me gustaría preguntarte sobre ese vídeo. I would like to let you know that your opinions are followed by thousands of people around the world and thousands of investors. And I would like to address the last video that I saw from you, that it's called Did the Federal Reserve Just Admit the Economy is Failing? Do you really think that this is the truth? In just 1 minute that we've got left for this interview, please, Danielle. La verdad es que fue muy interesante escuchar lo que compartió Jerome Powell en la última Comité de Operaciones de Mercado Abierto y cómo se han centrado últimamente en controlar la inflación y cómo el foco se estaba cambiando a este mandato dual en intentar controlar la inflación, pero también maximizar el empleo. Entonces ahora se van a centrar en las pérdidas de empleo, cómo gestionar y reconocer esto. Entonces este tipo de mandato ahora está llegando a un final y tienen que ver cómo seguir adelante para poder poner en marcha este cambio. It's such an honor to have you here. It's been great. I would like to thank you so much for your presence in the Wall Street Close Up. I would like to see you in the next time in a short period of time. I look very much forward to it. Hasta la próxima. Espero que sí. Como dicen. Muy bien, hasta la próxima. Gracias, Daniel. Nos vemos en la próxima. Nosotros nos vamos a publicidad, así que no os vayáis porque en 2 minutitos estamos con una entrevista absolutamente alucinante. Quietos aquí todo el mundo. Like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel alive. Brand new. I feel brand new. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya, lo vi. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues ya estamos de vuelta en el nuevo cierre de Wall Street y os prometí que íbamos a hacer una entrevista absolutamente alucinante, y es que si algo tiene este nuevo cierre de Wall Street es que está hecho por profesionales de la bolsa, y nada más y nada menos que hoy tenemos a la directora de mercados de BME, Bolsas y Mercados Españoles. Bienvenida, Beatriz Alonso. Gracias. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. Bueno, preguntarte antes de nada, si yo soy una empresa y me quiero financiar, ¿por qué voy a BME? ¿Por qué voy a salir a BME en vez de pedir un préstamo a un banco, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo primero que es muy importante y que a veces se nos olvida es que la bolsa está preparada para todo tipo de compañías. No tiene que ser una empresa grande, no tiene que ser una empresa muy madura, no tiene que ser una empresa de un determinado tamaño, y por eso en BME tenemos distintos segmentos que están preparados para los distintos tipos de compañías que invitamos a que vengan a la bolsa. El mercado principal, que a lo mejor es el más conocido, estaba pensado para las empresas de mayor tamaño. Luego, por supuesto, tenemos el mercado BME Growth para las empresas más pequeñas y que están en una fase de crecimiento y de desarrollo, acompañado por el mercado MARF, que es el equivalente a BME Growth, pero para emisiones de renta fija. Y luego, por último, pero no por ello menos relevante, dos entornos o dos elementos adicionales: el entorno premercado, que está pensado para que las empresas que tienen pensado en algún momento salir a bolsa puedan irse preparando a ello, hagan una especie de entrenamiento, y el segmento Scale Up, que hemos lanzado en el pasado verano. Hace un añito, sí. Sí, que está pensado para las empresas Scale Up que están en todavía una fase más previa de crecimiento, pero que están en un crecimiento acelerado. Es decir, que cubrimos todo el espectro de compañías que puedan estar interesadas o que puedan querer crecer y crecer con nosotros. En aspectos más específicos, ¿cuáles son las ventajas o cuál es el atractivo de estar en bolsa? El primero, la visibilidad. Si eres una empresa que tiene visibilidad, tendrás más credibilidad, tendrás un mayor apoyo al crecimiento y tendrás más posibilidades de seguir financiándote a través de los mercados de capitales, porque no todo está en la salida a bolsa, sino que luego también es muy importante las ampliaciones de capital que se hacen a lo largo de la historia de las empresas. También muy importante el tener una disciplina y una transparencia, que son muy exigentes, pero que también se traducen en reconocimiento de la empresa, un acceso a la financiación en quizás mejores condiciones y sobre todo en que la empresa sea líquida. Y hay un último punto en esto que yo creo que es también muy importante, sobre todo pensando en empresas de carácter más familiar, que es que el salir a bolsa no tiene por qué suponer una pérdida de control de los accionistas
previos a la salida a bolsa. Esto me parece súper interesante, porque quizá una empresa más pequeñita, una empresa familiar, que estamos hablando de empresas, pues a lo mejor pues eso, de 2, 5, 20, 50 millones, que dice, bueno, es que yo cómo voy a salir a bolsa si es absolutamente prohibitivo, es un mercado muy grande, que sepan que no van a perder el control de sus acciones por tener un paquete que tenga una salida a bolsa. Correcto, es así. Es decir, eso también se puede adaptar a lo que la compañía quiera. Siempre es bueno que haya un mínimo de liquidez y de capital flotante, pero eso no tiene por qué suponer una pérdida de control por parte de la compañía. Entonces, para hacer un poco una fotografía más precisa, uno de los motivos más importantes para acudir a BME básicamente es la imagen de marca, la solvencia que vamos a aportar como empresa, si es que vamos a salir a bolsa, en los distintos mercados que tenéis, porque es verdad que muchas veces pensamos que solamente puede salir a bolsa en un mercado, que BME es una sola cosa y que se sale a bolsa y ya está. No, es que aquí en Negocios Televisión podéis aprender que existen distintos mercados para distintos tamaños de empresas y distintos proyectos, que creo que al final es lo más importante, ya no solamente el tamaño, la capitalización de la empresa, sino el proyecto a futuro que tienen y la manera en la que se quieren expresar. Pues desde luego... Es muy importante también esa capacidad de crecimiento, ¿no? Para nosotros la historia de éxito es que empiecen en el mercado BME Growth, vayan al mercado principal y por qué no en algún momento puedan acabar en el IBEX 35, ¿no? Es nuestra historia de éxito, ¿no? La historia de éxito del mercado. Desde Scale Up a IBEX 35, desde luego sería una historia de un éxito absolutamente abrumador. Pero justamente hablando de ese segmento un poco más chiquitito como es Scale Up, ¿cuál sería el coste para una empresa para salir a bolsa? Coste medio, evidentemente depende de cada caso y depende de muchas cosas, pero si nos pudieras acercar un poquito la tangibilidad de esa posibilidad. Bueno, de números exactos no te voy a hablar, pero evidentemente esto que he comentado de los segmentos es muy importante. Es decir, evidentemente una empresa Scale-Up, que a lo mejor está en el entorno de 1 millón de euros de facturación, no tiene nada que ver con una empresa mucho más grande que está en el mercado principal. Con lo cual, el proceso de salida a bolsa o los costes que están asociados por nuestra parte en ese proceso de salida a bolsa están perfectamente medidos, ajustados, proporcionados para que cada empresa pueda encontrar su ámbito o su hueco en las posibilidades de mercado que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre me gusta decir que la prueba de que tenemos esa agilidad o que tenemos ese potencial, en 2023 en el BME Growth salieron 10 compañías y captamos, y desde la entrada, desde la creación del mercado, hemos captado 7.000 millones de euros en financiación desde su creación. Y luego, por ejemplo, también un buen ejemplo es el MARF, que ha cumplido el año pasado 10 años y ha alcanzado 148 emisores, 70 millones de financiación. O sea, es la prueba de que tenemos hueco y capacidad para que las empresas salgan al mercado y lo puedan gestionar y lo puedan absorber. A menudo, Beatriz, nosotros pensamos que somos como un mercado muy chiquitito, pero las cifras, desde luego, que nos estás dando nos abrían un poco la amplitud, ¿no? Con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia fundamental con Estados Unidos? Si hablamos de la mayor bolsa del mundo en cuanto a capitalización, ¿cuál crees que es la diferencia fundamental? Evidentemente, dejando aparte esa parte de capitalización que es más que obvia, ¿cuál sería la diferencia de funcionamiento? ¿Qué hay distinto? Bueno, en términos de reglas, yo creo que en los mercados al final acabamos siendo muy homogéneos, ¿no? Porque al final tenemos una regulación que es parecida en todas partes. Pero lo que es muy importante es también tener en cuenta lo que es el mercado español y qué capacidad tiene, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a inversores, pensamos que podemos tener una idea de que el mercado español es solo para inversores españoles, todo lo contrario. Tenemos inversores españoles, tenemos inversores internacionales que, por supuesto, que por cierto representan ya más del 50% de la inversión en España, en la bolsa española. Importantísimo, más del 50% de inversores internacionales. Con lo cual tenemos esa capacidad de alcanzar a todo tipo de inversores. Y esto yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Somos un mercado local, pero con una proyección internacional. Otro punto muy importante es, volvemos a la visibilidad y a esa presencia, a esa capacidad de generar opinión, de generar visibilidad en las compañías. El seguimiento que se hace por parte de los analistas en España es probablemente mucho mayor de lo que se puede hacer en Estados Unidos, ¿no? Por cuestiones de número de compañías, proximidad, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y luego al final también es verdad que la liquidez de los valores suele estar asociada, no es un caso español solo, pero es bastante global, suele estar asociada o anclada en su mercado más local, su mercado de referencia. Con lo cual, todo eso quiere decir que negociar en España, cotizar en España es estupendo y no tiene por qué ser
peor o mejor que cotizar en Estados Unidos. Pero de hecho, evidentemente luego cada uno elige dónde quiere cotizar, pero el potencial español, las capacidades españolas del mercado español yo creo que están claras. De hecho, esos números que nos acabas de dar, más de un 50% de inversores internacionales, lo que nos dices es que somos un mercado más que atractivo para el capital internacional, que al final es uno de los objetivos quizá que como país tenemos que tener siempre en nuestra agenda, el poder atraer capital extranjero para que el flujo de capital se mueva de manera correcta. Yo me gustaría hacerte una pregunta un poco concisa sobre una salida a bolsa que ha sido muy importante y que a mí me interesa especialmente sobre el grupo Puig. Esa salida por parte de BME, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está funcionando? Pues Cuéntanos mira, yo creo poco que el proceso. es una buenísima noticia, ¿no? Que conecta con todo lo que hemos comentado. Sí. Puig es una salida a bolsa importantísima, tan importante que es la mayor salida que ha ocurrido a nivel mundial en lo que va de año, y la tenemos aquí. También, por cierto, sin quitarle méritos a Puig ni mucho menos, también, ya sabes que pertenecemos al grupo suizo, también Galderma ha sido la segunda, con lo cual todo eso es el reflejo, esas dos salidas a bolsa, y especialmente en el caso del mercado español, la de Puig, pues es la demostración de todo lo que hemos hablado, ¿no? De que una empresa que además tiene carácter familiar puede salir a bolsa, puede ser una empresa muy grande, puede tener un éxito estupendo y negociar en el mercado español sin ningún tipo de problema, todo lo contrario, ¿no? O sea, que es un ejemplo buenísimo de por qué es atractivo salir a bolsa y por qué es atractivo negociar en BME. Al final podríamos decir que BME se está posicionando en el panorama internacional como uno de los mercados más interesantes para salir a bolsa, ¿no? Hombre, yo no te puedo decir otra cosa. Te lo pongo muy fácil, pero es verdad que al final nos da un poco también de orgullo, ¿no? El ver que... Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta saber dónde estamos y las posibilidades que tenemos, ¿no? Y vuelvo a insistir, el mercado español es una buenísima opción y, por supuesto, pues oye, una buena opción que está a disposición de todo el mundo. Fenomenal. Volviendo un poco para rematar, que nos queda muy poquito tiempo, podríamos decir que para una empresa, haciendo un poco un batiburrillo entre todo lo que serían las posibilidades de salir a bolsa, podríamos hablar entre un 5 y 10% de coste de salida a mercado de esa empresa, o quizás sería un poco grosso modo de más. Es un poco grosso modo, porque también hay que tener en cuenta muchos factores, pero bueno, podría ser algo así. Pero vamos. Por hacer un poco, por bajar un poco a tierra. Habría que estudiar los casos y casos. Eso es, por bajar un poco a tierra algo que es muy difícil al final para los espectadores entender realmente cuáles son los costes, que al final es muy difícil poder traeros alguna información concisa si no ponemos un caso concreto, pero que bueno, como hemos visto gracias a BME y a todos esos mercados que no son solo uno, sino que tienen distintas posibilidades, podemos acceder a salidas a bolsa desde luego de manera muy importante. Pues Beatriz, ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias. Un honor que venga la directora de mercados de Bolsas y Mercados Españoles aquí al cierre de Wall Street. Un placer, muchas gracias. Pues nos vamos a publicidad y estamos de vuelta en un segundito. Recordad que tenemos ese videoconsultorio donde podéis hacer las preguntas que queráis al 609-075-552 y que tan solo tenéis que mandar la pregunta que queráis del mercado que queráis, de BME o de cualquier otra cotizada que haya de vuestro interés. Volvemos en un par de minutitos, no os vayáis. Déjate ya de horarios, déjate ya de renuncias a diario. Aquí nadie dirá ¡acción! Solo tú tienes el mando, tuya es la elección. Bienvenido a la casa del entretenimiento. Disfruta de la mejor experiencia con un solo mando sin saltar entre plataformas y desde cualquier dispositivo. Ahora con Movistar, todo lo que te gusta, más fácil de ver. Hay un nuevo estado de ánimo. En el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando?
Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues ya estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street. ¿Y cuánto nos falta, compañeros, para el cierre de las bolsas de Estados Unidos? Ahí lo tenemos, 41,043. Estamos a puntito de cerrar. Vámonos al mercado, pinchadme los gráficos, por favor, y vamos a ver cómo está concretamente, como decíamos, siempre desde el más tranquilito hasta el más nervioso, hasta el más activo, los distintos activos en Estados Unidos. Vamos primero de todo con el Dow Jones de Industriales, y es que lo tenemos cotizando ahora mismo en 39.971. 39.971. Fijaos que lo tenemos muy cerquita de esa zona de máximos que todavía no alcanza en los 40.057. Recordad que ayer la zona de máximos era 40.020, es decir, ha perforado los máximos hasta 40.057 y hemos vuelto. De nuevo, ¿qué hacemos? Nos vamos a ver el SP500, y en el SP500, ¿qué es lo que nos encontramos? Fijaos, 5.311 contra 5.326, también muy cerquita de esos máximos, aproximándonos en este cierre de Wall Street a ese dato final, y vamos a ver el tecnológico justamente con 18.606, cuando eran 18.675 su máximo. Recordaos, aquí abajo, aquí, en esta mano, en esta, aquí, ese teléfono, 609-075-552. Mandadnos vuestras videoconsultas. Oye, Javier, oye, estoy interesado en ver este título, este otro. ¿Con quién lo vamos a ver hoy? Pues cómo no, con el gran Eduardo Bolinches. Eduardo, muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos, Javier? Fenomenal, estupendamente. Un placer oírte como siempre. Cuéntanos un poco cómo están los mercados, en qué estás ahora mismo invertido, qué es lo que estás mirando con mayor fluidez en este momento. No sé si hemos perdido a Eduardo. Vale, se nos ha ido Eduardo, no pasa nada. Recordad qué es lo que hacemos nosotros cuando operamos en mercados financieros. Nos aproximamos a ese cierre de Wall Street y, lógicamente, yo ya no puedo mirar el mercado totalmente distinto, totalmente en la distancia, porque el tiempo en el cual se va a cerrar es mucho más próximo y, por tanto, me tengo que acercar. Para eso, ¿qué hago? Pincharme gráficos, por favor, compañeros. Lo que hago es cambiar, como hemos hecho al principio del programa, y me voy, por ejemplo, a velas de 5 minutos. ¿Qué sucede cuando yo me voy a velas de 5 minutos? Puedo ver muchísimo mejor cómo se comportan los gráficos en cada una de estas velas. ¿Qué supone eso para nosotros? Que cada 5 minutos se construye una de estas velas, de tal modo que yo puedo ver el movimiento en tiempo real de manera mucho más precisa. Imaginad que yo fuese un scalper. Para todos aquellos que no sepáis lo que es un scalper, es un trader que busca movimientos muy cortitos, muy rápidos normalmente y en un corto espacio de tiempo. Por tanto, si yo quiero hacer eso, me iría a 1 minuto y vería estas velas de 1 minuto, que fijaos cómo se puede apreciar cómo se mueve el precio. Absolutamente alucinante. Para todos aquellos que quieren operar, el scalping es muy difícil, es una de las disciplinas bursátiles que más cuesta aprender, y por tanto, si queremos hacer scalping, tenemos que asegurarnos muy bien de comprender qué es lo que estamos haciendo, de saber cuáles son las estrategias que podemos utilizar y de entender en qué tipo de activos queremos trabajar. Como Eduardo Bolinches, que ahora parece que sí que está de vuelta. Bienvenido, ¿qué tal? Bien hallados, Javier, aquí estamos. No sé qué pasaba, pero bueno, salir y volver a entrar y todo se soluciona. Ha probado a reiniciar el sistema, como dicen los informáticos. No pasa nada. Salimos, volvemos a entrar y ya estamos de vuelta. Te decía, Eduardo, ¿qué nos traes? ¿Cuál es tu comentario para abrir este consultorio? ¿En qué estás focalizándote en este momento?
Pues te estaba diciendo antes que es día de resaca, es día de estar quietecito, el mercado no tiene fuerza como para continuar con el festival alcista, pero tampoco corrige. Y esto es extensible no solo a un SP500 y por extensión al resto de plazas estadounidenses, Dow Jones, Nasdaq, sino también, por ejemplo, al oro que está ahí en la parte alta del rango, pero que tampoco se deja comprar. Yo esperaba que bajase un poquito más, he comprado algo, la verdad, pero tampoco acaba de subir con fuerza. Queda un día, queda el precioso viernes, queda el día de compra de seguridad por lo que pueda pasar el fin de semana. Siempre suelen pasar cosas los sábados, ya lo sabes, ¿no? Y esto, pues bueno, siempre hay ligera presión compradora los viernes. Vamos a ver si estoy en lo cierto y nos sacamos un poquito más de dinero. Pero mira, el SP500 está plano, está en niveles de apertura, no se ha movido mucho. Está en zona de máximos históricos y el volumen pues también es muy poco, vamos a dejarlo así. Entonces, claro, siempre está esa picardía de decir, cuidado que tenemos un doji con la vela de ayer claramente alcista y la de mañana supuestamente claramente bajista, ya tenemos ahí una estrella del atardecer. En zona de resistencia las cosas se nos complican y mucho. Bueno, esto es hablar por no callar de momento, ¿vale? Porque tenemos la vela 1 y tenemos la vela 2. Perfectas, sí, pero falta la 3. Tiene que ser bajista y luego falta la confirmación el lunes. Así que todavía quedaría mucho por cumplirse desde el punto de vista teórico. Aún así, una recogida de beneficios tampoco es para echarse las manos a la cabeza, la verdad, que tampoco es tan grave, ¿no? Aquí tenemos un hueco y esto sí que es realmente lo importante, que el hueco se cierre. Es decir, a una cotización SP500 por debajo de los 5.250, ahí sí que daría indicios a pensar de que hay ganas de corrección. Pero de momento tenemos un precioso colchón de puntos, muchos, y que nos hace estar tranquilos. Vamos, el no subir tampoco pasa nada, no se puede estar subiendo todos los días. Pues claro, no se puede estar subiendo todos los días, como no sube todos los días el crudo. Cuéntame, ¿cómo se está comportando el crudo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, he estado mitad tarde liado y no lo he visto en las últimas horas. Por ejemplo, tenemos, esto es el minigas. Un momento, vamos al Brent. El Brent está 0,82 arriba. Bueno, pues está también ahí en zona de suelo. Es verdad que no le dejan caer de la zona de 82,25 aproximadamente. Referencia Brent, importante. Y bueno, pues tuvimos un susto ayer en el día la sesión de ayer, pero tampoco se arregló muy bien. Dejó ahí un precioso doji, como estás viendo. En base cierre se está aguantando, está salvando los 82,50. Por lo tanto, esto es lo que tiene que ir a misa. No perder 82,50. Hay reacción alcista, vale, de acuerdo, buena es, la tomamos como tal, pero la resistencia está también muy cerquita, 84,20 aproximadamente. Así que está lateralizado, está atrapado en ese pequeño rango que algún día va a tener que salir o bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo. Nos esperamos. Paciencia, cultivamos la paciencia y actuamos una vez rompa. Si quieres le echamos un vistazo rápido al West Texas, pero la pinta es bastante similar. Son parejos con el aliciente del pedazo de soporte en forma de soporte dinámico, media móvil de largo plazo, que tiene el West Texas, ¿no? Aproximadamente en la zona de $78. Bueno, pues entra dinero, no hay cierres por debajo de ese 78 y hoy otra vez reacción alcista, pero a partir de 80 otra vez mal de altura. Es decir, ya tenemos ahí otra vez el rango a esperar y que rompa, que escape de ese rango por alguna de las dos direcciones. Eduardo, hoy hemos visto como noticia principal en la parte geopolítica esa visita de Putin a China y hemos visto todos esos acuerdos que ya conocemos más que de sobra sobre los hidrocarburos entre Rusia y China. ¿Y tú crees que quizá el crudo de los Urales va a empezar a tener algo que ver con la oferta y demanda global, teniendo en cuenta estos nuevos acuerdos en los que Putin se va directamente hasta China a hablar con Xi Jinping y a cerrar sus cositas allí sentados? ¿Tú crees que aquí puede haber de verdad un cambio en oferta y demanda dentro del mercado de los hidrocarburos o no? No, en absoluto. Por dos motivos. Primero, porque el crudo ruso no ha estado 2 años guardado en los almacenes y ahora va a salir al mercado. Ni de coña. El
crudo ruso se ha ido a China, se ha ido a India, se ha ido a muchos países africanos y de rebote ha llegado a Europa. Y además, otra cosa también bastante importante, el crudo ruso no es de muy buena calidad y, bueno, pues es bastante... No es muy codiciado, por decirlo de alguna forma, a no ser que se baje mucho de precio, como ha estado en los primeros momentos, en los primeros compases de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que está ahí. Ha fluido, mercado gris, y seguirá haciéndolo, y ya está. No. Aquí lo que hay es una reunión entre dos potencias, por supuesto que sí, con un enemigo común, o por lo menos desde el punto de vista comercial para China, enemigo común, y en el que están condenados a seguir entendiéndose, no a entablar conversaciones ahora y a partir de aquí ahora surgen cosas nuevas. No, vienen ya haciendo intercambios de hace un porrón de tiempo, ¿no? Entonces no debería tener ningún tipo de efecto, la verdad. Vale, fenomenal. Y si hablamos un poco, teniendo en cuenta esta misma línea de pensamiento de China, de India, ¿qué me cuentas? Que yo sé que la sigues mucho. Bueno, el mercado indio es un mercado que a mí me interesa bastante. Yo creo que es un mercado emergente muy interesante como filosofía de inversión a largo plazo vía ETF. Y bueno, pues hay que tener un poquito... Hablan del resurgir de China. El mercado inmobiliario yo creo que es una patata caliente todavía muy dura de roer y que todavía es demasiado pronto para apostar por él. Pero así como es pronto para apostar por China, empieza a ser tarde para apostar por India. Y bueno, pues ahí estamos posicionados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir haciéndolo. Hay gente más cómoda que busca la diversificación total a través de ETFs, pues el MSCI. Hay gente que se centra solo en mercado estadounidense. Se cogen un indexado al S&P 500 o al Nasdaq. Bueno, hay que poner un poquito de todo y India no nos puede faltar. Igual que no puede faltar un poquito de Bitcoin porque está para quedarse y mucho oro, que esto no nos va a fallar. Eso nos va a fallar seguro y probablemente, no sé si va a fallar o no, Micron Technology nos pregunta también Smart Child que cómo lo ves en sus últimas 4 velas. A ver qué quiere decir Smart Child con esas últimas 4 velas horarias de Micron Technology. Pues vamos a echarle un vistazo, a ver qué pinta tiene, porque hace tiempo que no lo veo. Recordad mientras que Eduardo está buscando ese título que nos podéis mandar aquí vuestras videoconsultas al 609-075-552. No seáis tímidos, mandaos esas videoconsultas donde Eduardo os va a contestar exactamente a todo aquello que queráis saber. Pues mira, Taiwan Semiconductors, Nvidia y Micron Technology, todas a puntito de marcar nuevos máximos históricos. Los 3 valores que he nombrado tienen el mismo aspecto. A punto de... pero falta que cumplan. Y no han consumado. No han consumado todavía. Se ha acercado, se está girando, cierre, preparándose un poquito, alejado de la zona de máximos intradiarios, pero no pasa nada. Esto es un mini retroceso, gatillazo, lo que quieras llamar, pero aquí la pauta sigue siendo creciente y al final se hará con ese 130,54. Lo que ocurre que es lo de siempre. No debemos adelantarnos a los acontecimientos comprando en una situación tan cerca de una importante resistencia. Es lo de siempre, llámame tonto, yo prefiero comprar más caro sabiendo que esa resistencia ya ha sido rota al alza o en su defecto comprar muy poquito porque el riesgo de una pequeña corrección es elevadísimo, ¿no? Hay que romper, tiene que romper con volumen, luego tiene que haber un retroceso y claro, como entres ahora con todo, falla, te retrocede y ya no puedes entrar y ponderar, ¿no? O sea, las entradas hay que hacerlas muy parciales si queremos adelantarnos a los acontecimientos, ¿vale? Entonces, bueno, aún no ha llegado el momento. Gestión monetaria, Bolinches, gestión monetaria. Al final no tenemos balas infinitas. Es que los inversores, los traders, contamos con una cartera de inversión, sea la que fuere, que puede representar el 100% o una parte determinada de nuestro patrimonio, y esas balas se terminan. Por tanto, muy bien ese consejo de gestión monetaria, de diversificar, de ponderar, dependiendo del momento en el que se encuentre cada una de las empresas, y desde luego de centrar muy bien el tiro. Y el tiro lo quiere centrar Saulo Fernando, que nos pregunta por Amazon. Ya que hablamos de tecnológicas, vamos a ver un poquito cómo está Amazon. Bueno, pues yo creo que se está animando también.
ha hecho nuevos máximos, ahora está en pleno proceso correctivo. Bueno, los mínimos de ayer son bastante importantes en todos los índices y por extensión en los valores. Estamos hablando de un 182,60. Tenemos un poquito más abajo la media móvil de medio plazo, está en 181,10. La secuencia de mínimos crecientes está intacta, ha tenido su corrección severa e importante, pero yo creo que ahora a la mínima que baje un poquito más, un testeo a la media móvil está también para meterlo un poquito. Como tú decías, gestión monetaria, gestión del riesgo, análisis fundamental y análisis técnico. 4 disciplinas, 4 patas de una mesa. Y esta es la que se hace fuerte, un tablero con 4 patas, una en cada esquina, y ahí podemos subir y pegarnos un flamenco que no se deba caer la mesa. Es indispensable de controlar las 4 disciplinas, en definitiva. Fenomenal. Pues ya que hemos visto Amazon, ¿qué me dices de Nvidia? Que yo sé que te gusta echarle un ojito y estar encima. Pues mira, estábamos hablando de Microtechnology y era la primera que hemos nombrado, ¿no? O Taiwan Semiconductor, me da igual. Espera, que he puesto la europea, pero más o menos lo mismo. Está ahí, a puntito. Vamos a por ella. Vamos a coger la americana. Nvidia. Nasdaq, pero la diferencia es ridícula. Ahí está. Tiene un intento fallido más, porque este fue doble, ¿no? Pero están todos los 3 valores nombrados están así, ¿no? Están muy cerca de romper y la estrategia a utilizar es esa, o cultivar la paciencia o si no puedes estar quieto, pues compras, pero nada. Como mucho, como mucho un cuarto de la posición que acostumbres y espera a piramidar, a que el mercado te dé la razón, a entrar más caro, bajar la media, porque piramidar es lo que hay que hacer y no ponderar, que es la lucha de siempre, ¿no? Premiar a una acción perdedora no es lo correcto, lo correcto sería siempre premiar a la acción que te está dando la razón, ¿no? Comprar más caro, consigues un precio medio ponderado por debajo del precio de la segunda compra y no al revés, que consigues un precio medio ponderado por encima del nivel de esa segunda compra. Yo prefiero empezar ganando que empezar perdiendo. Hay que piramidar y menos ponderar. Vale, fenomenal. Y si damos un poquito una vuelta, porque siempre estamos hablando, Eduardo, de, pues eso, el SP500, el Dow Jones, el DAX, pero ¿qué pasa con esos índices tan potentes que mueven miles de millones como, por ejemplo, el Bovespa? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Vámonos a la TAM, vamos a pasar un poco el charco y vamos a ver también todas esas zonas, el Colcap, el Bovespa, el Merval, cómo están funcionando, porque realmente hay un movimiento vibrante en la TAM y en Sudamérica en total, en todo lo que tiene que ver con bolsa, ¿no? La verdad que sí, está muy potente. Vamos a ver si lo sacamos por otro lado. Tenemos, por ejemplo, el índice, ahora lo sacamos por aquí enseguida. 128.470 reales. Recordemos que siempre que invertimos... Perdón, Eduardo, decía, siempre que invertimos en un índice extranjero tenemos que pensar en que existe una cosa que se llama riesgo divisa y que tenemos que cubrir esa diferencia entre nuestra divisa y la divisa en la que estamos trabajando, ¿vale? Es importante porque a menudo vemos simplemente los datos como números y tenemos que pensar que hay una traslación, hay un tipo de cambio que hay que cubrir si la posición es muy grande, ¿verdad, Eduardo? Efectivamente. Hay alguna diferencia que otra, pero, por ejemplo, yo no estaría muy preocupado en cubrir divisas si compro mineras de oro en la bolsa de Toronto, en Canadá, o mineras de plata en Lima, ¿no? En la bolsa de Perú. Porque por lo menos el dólar canadiense es bastante potente y, bueno, pues siempre estoy más cómodo yo, por lo menos, teniendo el dinero pues en francos suizos, en dólar canadiense y bueno, pues eso también hay que tenerlo en consideración. A ver si cubrimos y no sale mal la jugada, ¿no? Vamos a ver, el Bovespa, pues ahora mismo tiene, esto es vela diaria, tiene una clara pauta de máximos decrecientes. Estamos viendo 4 máximos decrecientes, los mínimos también son decrecientes, como estamos viendo. Estamos con una plena corrección a toda la subida del momento anterior, pero tenemos una zona de control bastante importante en torno a los 125.550, es decir, ahí es donde el mercado debería estar frenando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo con todo lujo de detalles. Esta reacción alcista ya nos está presentando 1, 2 y posiblemente 3. Y digo posiblemente porque este tercer punto, este supuesto tercer punto de inflexión, solo tenemos la vela de hoy.
que sí, que es ascendente y por lo tanto podemos ya contemplarla como eso, como un punto de inflexión, pero necesitamos verificarlo con la ruptura de un nuevo máximo, es decir, que se nos vaya por encima de los 131.560. Si esto es así, tenemos ya el suelo puesto y por lo tanto próximos objetivos estaríamos hablando de los 133.700 y por ende también luego iríamos a esos máximos anuales en los 136.130, ¿no? Así que buenas vibraciones las que presenta el Bovespa, si efectivamente se consuma o se confirma, mejor dicho, el punto de inflexión de ayer y sobre todo vemos la reconquista de esos 131.300 por abreviar. Un poquito la corriente, que tenemos varias consultas, pero yo no me quiero despistar de la TAM y preguntarte por el Merval. Sabemos que toda esa nueva corriente liberalista por parte de Milei ha tenido un efecto absolutamente brutal en el Merval, ha reventado los máximos, se ha vuelto a apoyar, ha vuelto a subir. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu impresión con el Merval, Eduardo? Bueno, pues también vamos a echarle un vistazo al TradingView. A ver si lo sacamos. Esto de mover con tantas pantallas es un lío. Bueno, ahí lo tenemos también, una clara pauta de máximos y mínimos crecientes. Ha arrancado bastante bien allá por el mes de marzo. Estábamos hablando pues de los 955.000, ha tenido un repecho. Fíjate con lo que ha hecho después de esta consolidación. Ha desarrollado un impulso bastante similar al anterior y ahora aparentemente deberíamos estar buscando el mismo comportamiento, es decir, un movimiento lateralidad similar a este, con lo cual estaríamos hablando ahora de esperar todavía cuanto menos casi un mes para luego desarrollar otro movimiento ascendente. Tiene buena pinta y por supuesto, y esto es lo realmente importante, es que sigue con una clara pauta de máximos y mínimos crecientes. Ahora ya se me ha estropeado esto y ya no hay forma de arreglarlo, ¿vale? Pero en principio muy buena pinta el Merval, la verdad. La secuencia de mínimos crecientes es la que no tiene que perder. Bueno, solamente para dar un dato, ahora que se te ha ido un poquito el gráfico del Merval, os diré que desde la salida de Milei ha subido un 151,31%. Para todos aquellos que pensáis que en los mercados financieros tradicionales, es decir, en las bolsas, no hay este grado de volatilidad, fijaos en un índice importante, recordad, hay un efecto divisa fuerte y en el caso concreto del Merval, mucho más fuerte porque la inflación en Argentina es salvaje, así es que tened eso en la cabeza. Vamos a ir a la parte de consultas. Nos preguntan por Barrick Gold. ¿Cómo ves Barrick Gold? Pues vamos a echar un vistazo. Esa minera de oro, mientras que vas buscando, recordemos a todo el mundo, es una minera que acumula oro y que lógicamente tiene un comportamiento distinto a todo aquello que es futuros sobre el oro, ese oro físico que Eduardo conoce tan bien. Bueno, siempre digo lo mismo, el DNI de las mineras al final es eso, son mineras, son acciones. Y bueno, si hay alguna bajada seria y fuerte en los mercados, pues siempre tenderán a pasarlo peor, ¿no? Quizás sea de formación profesional, porque yo al final el oro lo trato como inversión pura y dura, ¿no? Oro físico, de hecho, ¿no? Y bueno, pues utilizo los futuros como cobertura principalmente. Las mineras, sí, hay que tenerlas en cartera. Estamos en unos precios de oro en máximos históricos. Son rentables las mineras, aunque de vez en cuando nos encontramos con problemillas. Problemas del tipo ecologistas, para entendernos, ¿no? Contaminación, minas, problemas laborales, sobre todo también de huelgas, etcétera, etcétera. Y esos son la volatilidad añadida que pueda tener una acción, ¿no? Sin embargo, aparentemente, y yo también lo entiendo, porque hacerte con un Barrick Gold, por ejemplo, que está cotizando no llega a $18, pues es mucho mejor que hacerte con una onza de oro que está en $2.400, ¿no? Pero yo no quiero olvidar que estamos comprando acciones y esto es vital, ¿vale? Dicho esto, pauta de mínimos crecientes, por supuesto que sí, pero fíjate cómo también me voy a apoyar mucho en el gráfico mensual, que voy a abrirlo para que la gente todo lo pueda ver lo máximo posible. Estamos hablando de la zona de los 20 euros como gran resistencia, que estamos años luz. Y, oye, comprar a 17,57 que está ahora y que se choque contra la media móvil de medio plazo que está en 19,42 o se vaya a los 20... brutal, la rentabilidad es brutal, sí, pero está acotada ahí, desde el punto de vista técnico le está costando horrores, ¿vale? La onza de oro, si compramos oro físico, va a irnos bastante mejor. Aún así, yo no digo
todo a oro. Hay que diversificar. Y mineras ahora mismo hay que tener. Y si podemos coger mineras de plata, mucho mejor en la bolsa de Perú, que hemos comentado antes, que en la bolsa de Toronto, que también las hay muy buenas de plata. Pero ambas van a ir bien, las de oro y las de plata, la verdad. Pues vámonos con el Bitcoin. Nos pregunta Sergio, ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿En qué punto estamos? Ayer lo dejamos en 66. Vamos a ver cómo lo encontramos hoy. Bueno, mira, recogida de beneficios pequeña acorde a la subida de ayer. Está aguantando muy bien la media móvil de medio plazo, como estás viendo. Y bueno, en principio, pues tampoco veo graves problemas, ¿no? Está para ver si aguanta el cierre por encima o no de los 65.160, es por donde pasa la media móvil de medio plazo. Y en el peor de los escenarios posibles, ahora mismo estaríamos hablando de soportes en el corto plazo de los 63.500 dólares. Sigo diciendo lo mismo, en el medio plazo tenemos la caja, tenemos los 60.000, tenemos un gran susto de ruptura por la parte inferior, al final ha resultado ser una falsa ruptura, y lo importante y que empezamos a poner en duda, la pauta de máximos decrecientes. Ya tenemos un máximo superior al anterior en el día de ayer. Hoy, importante que no vuelva a perder la media móvil de medio plazo, porque la última vez ni siquiera llegó a ella, se chocó un poquito antes, ¿no? Y por lo tanto ahora mismo la reacción alcista es lo que nos interesa, ¿vale? Fenomenal, pues vamos con nuestro abuelo de Suja, que nos pregunta por Marvel. A ver qué te parece con ese movimiento en todo lo que tiene que ver con ese universo. Marvel Technologies. Vamos a ver. Te digo el ticket MRVL. Lo tenemos aquí. Reacción alcista potente, 506, perdón. Reacciona con fuerza, se hace con la media móvil de medio plazo, reacción potente, soporte ahora mismo, por ser resistencia rota al alza, 70,10, importantísimo. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos la resistencia en 74,15, que hoy nos ha frenado ahí. Entonces, bueno, en base cierres tenemos que romperla. 74,25, hemos superado ese nivel, sí, en formato intradiario, pero de momento le está costando. A base cierres es necesario, ¿eh? Preguntaban, hoy veíamos en la parte editorial un poco en ese análisis que os traigo todos los días, cómo se estaba comportando Boeing y cómo se estaban comportando sus competidores. Y en este caso hablábamos justamente de Rheinmetall. Y por Rheinmetall nos está preguntando exactamente Ares Lluero, ¿cómo se está comportando? Cuéntale un poco, Ares, qué tal esa reacción de Rheinmetall, que es uno de los competidores más potentes de Boeing, aunque la gente piensa que solamente hace armas, y no es verdad. No, cierto, efectivamente. Bueno, pues mire, son todos los valores que está en caja, ¿vale? Está bastante lateralizado. Tenemos soportazo en la zona de 500 dólares, euros. En principio es fuerte, es psicológico, doble cero. Tenemos ese apoyo también en forma de media móvil, de medio plazo, ya cotizando en los, pues prácticamente 508 dólares, y por lo tanto ese es el nivel que debemos exigirle a no perder. A partir de ahí intentaremos buscar la reacción alcista. El pequeño problema que tenemos, ese hueco de apertura bajista que de momento es reticente a ser cerrado. Pero, insisto, esto es tipo Bitcoin, los 60.000. Bueno, pues aquí son los 500 euros. Muy bien, pues nos dice justamente Raúl Acel, dice, no sabía eso del crudo ruso. Ole, gracias por la info. Pues esto es lo que sucede cuando veis un programa hecho por profesionales de los mercados financieros, como es este caso Eduardo Bolinches y yo, que llevo un porrón de años también, no tantos como Eduardo, pero también llevo muchos años dentro de los mercados financieros. Y bueno, vamos a dar una vueltita. También tiene que ver que tengo un padre que ha trabajado en una petroquímica. ¿Tienes un padre que, mira, eso no lo sabía? Y recibe, bueno, está jubilado, recibía mucho barco ruso y bueno, dentro de lo que tío. Muy bien. Algo sé. Pues mira, hablando de barcos rusos y del otro lado del charco, nos vamos al VTI, que nos pregunta también a ese West Texas por parte de Sergi, esa pregunta, a ver cómo lo ves, Eduardo. Sí, lo comentábamos antes, hemos visto rápidamente los dos, ¿no? Estaba totalmente lateralizado el Brent y está totalmente lateralizado el West Texas, con ese valor añadido de fortaleza en forma de media móvil de largo plazo, ¿no? Los 77,80
con 85 es la zona a no perder en base cierres. En formato intradiario nos permitimos la licencia, entre comillas, que haga lo que quiera. Esto pues ya depende de dónde colocamos los stores de protección. Si somos muy cortoplacistas hay que activarlos porque uno nunca sabe si va a recuperarlos en formato intradiario o no, pero cuando vemos este tipo de velas con sombras inferiores tan brutales, pues enseguida tienes que reaccionar porque sabes que te acaban de robar la cartera, ¿no? Así que, de momento, ambos, Brent, West Texas, totalmente lateralizados y esperando que rompan por alguna de las dos direcciones. Debemos estar quietecitos o tradeando esto, como tú decías, o bien haciendo scalping o swing trading, que tampoco está nada mal, ¿eh? No, no está nada mal, y no está nada mal ASML Holdings, que también nos preguntan, a ver qué te parece, en qué momento está ASML Holdings. Ojo que estamos a escasos 14 minutos del cierre de Wall Street, a escasos 14 minutos, ahora cuando quieran mis compis que me pongan ahí detrás el reloj, porque nos queda muy poquito tiempo. Fijaos a ver, cuando podáis, sacamos ese reloj del cierre de Wall Street. Vale, y me dicen que ahora no sacamos el reloj. Bueno, pues no pasa nada, luego lo sacamos, no hay problema. Vamos directamente con ASML Holdings. Bueno, Eduardo. Amsterdam. 869,5 euros aproximadamente la resistencia. Tenemos un poquito por encima, los 874, la media móvil de medio plazo. Hay micropresión compradora. Casi podemos adivinar una formación de triángulo recto ascendente, pero tiene que romper resistencias. Si cogemos la cotizada en el Nasdaq, más de lo mismo. A ver si me sale ASML Holdings. Ahí la tenemos. La situación es la hoy se ha chocado con la media móvil de medio plazo, 940,90, y a partir de ahí está empezando a corregir. Así que es claramente la resistencia, es lo que tiene que romper. Cuéntame un poco, para hacer un poco esa comparación, vámonos ya directamente al Hang Seng de Hong Kong, que es importante entender. Nos hemos ido primero a ver toda la parte tecnológica, hemos estado hablando también de cuál es el comportamiento de los principales índices, hemos ido a la TAM, vámonos del otro lado, vamos a ver el Hang Seng de Hong Kong. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Hong Kong. Lo tenemos cotizando exactamente en 19.564,41. Vale, aquí está. Ahora lo saco de nuevo. Lo tenemos aquí. Os llevo de lado a lado por todo el mundo, ¿eh? Luego no diréis que no vemos el panorama global en el cierre de Wall Street. Bueno, pues esto es vela diaria, súper reactiva, como estamos viendo, desde los 16.200, ahora se nos ha metido ya en cotizaciones de 19.400, muy importante porque estábamos viendo cómo estaban subiendo las inmobiliarias, hay paquete de ayudas del gobierno chino para hacerse con parque inmobiliario y esto pues bueno, hoy estaba tirando de lo lindo, ¿no? Desde el punto de vista de resistencias ha habido cosas muy interesantes, la reconquista de los 18.206 aproximadamente, nivel ahora mismo a todas luces a no perder, aunque estamos muy lejos. Yo me quedo con la secuencia, la pauta de máximos y mínimos crecientes. Esto es lo que no debe perder bajo ningún concepto, ¿no? Y ahora mismo, las siguientes resistencias, estaríamos buscando ya los 20.215 puntos. A por ellos deberíamos ir. Lo que ocurre es que tenemos resistencias serias y fuertes por encima, ¿no? De hecho, tenemos esta zona de aquí, la línea amarilla bastante potente como resistencia y que, por cierto, hoy está actuando como tal, ¿no? Así que, de momento, paciencia. Lo importante es que los mínimos siguen siendo diariamente mínimos crecientes, cada mínimo es siempre superior al mínimo del día previo y esa es la norma que no debe perderse bajo ningún concepto. Vale, ¿qué decimos siempre? No se pueden ver solamente los gráficos así de cerca, porque si no, no nos enteramos de lo que pasa. Eduardo, ponme el gráfico un poquito más para atrás, que pueda ver todo el mundo ese comportamiento del Hang Seng con una caída absolutamente brutal y cómo está rompiendo esa pauta de descendente, desde luego, de un activo que podría seguir cayendo y ha roto toda esa directriz bajista. Bueno, estos son velas mensuales. Como estás viendo, se ha caído de los 317.000, estamos hablando de marzo del 2021, la corrección fue brutal, se fue a los 14.550, reacción alcista, fíjate todo lo que ha caído desde entonces también, muy importante, y todo este tramo es el que está ahora en proceso de reacción alcista. Así que tenemos subida desde el punto de vista técnico potente hacia la gran resistencia donde se la va a jugar de los 20.365 puntos aproximadamente. Así que estamos en ello.
Bueno, pues seguimos con hidrocarburos. Nos piden gas natural. Yadir Lucio Pérez nos pide gas natural. Nos faltaba el hidrocarburo restante. Pues se está animándose un poquito. Y bueno, pues esto no es muy bueno, pero bueno, también dentro de lo que cabe tampoco pasa nada, ¿no? Fíjate en el gráfico mensual, se nos ha descolgado de los 12.50, 12.30, ha perdido los dos, y a partir de ahí la reacción es bastante potente, pero claro, dentro de lo que cabe, como que estamos viviendo de rentas, ¿no? Dentro de lo que cabe todavía tiene que recuperar mucho para que vuelva a niveles preocupantes. Y ese nivel preocupante son los 3.10. Antes nos vamos a encontrar con resistencia en forma de media móvil de largo plazo, un 2.87. Yo creo que va a ser difícil que recupere esa zona de ahí. Pero bueno, lo importante lo manda la pauta de mínimos crecientes. Y estos están aquí. Lo primero que ocurre es, uno, ya se ha puesto claramente en entredicho, lo ha roto de hecho, la pauta de máximos decrecientes. Dos, ha reconquistado y pullbackeado, ha hecho un throwback, de hecho, a la media móvil de medio plazo y sigue subiendo. Es decir, sigue viendo una pauta, seguimos viendo una pauta de mínimos crecientes, máximos que están siendo ya rotos los siguientes, 2.49, atentos a ese 2.49, que es donde se ha quedado hoy, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, la siguiente paradita de autobús nos la vamos a encontrar ya con la media móvil de largo plazo. Y eso tiene nombres y apellidos, 2.87. Pues totalmente. Vamos a ver además Broadcom INC con ese ticker AVGO. Y mientras que lo buscas, les voy a recordar a todo el mundo que echen un vistazo al VIX, ese índice de volatilidad que tenemos ahora mismo en mínimos, en 12,39. No os digo nada. ¿Cómo se está poniendo la cosa? Broadcom. Bueno, pues lo tenemos también con clara pauta de máximos y mínimos crecientes, que ha pasado a apaciguarse, ya la tenemos encajonada. Estas velas son de After Hours y ahí está peleando por marcar nuevos máximos históricos. Es lo mismo que decíamos en el S&P 500. ¿Nuevos máximos históricos? Sí, pero el día de la resaca coge y no consuma. No tenemos la confirmación. Así que está dentro del cajón, no acaba de romper por la parte superior. Necesitamos cierres por encima de los 1.445 y hoy no va a ser el día. Corrección del 1.79. Corrección del 1,79, fenomenal. Pues vamos a mirar, si te parece, ese VIX. Ponnos el VIX en pantalla, que la gente vea ese soporte, que es importantísimo. Os recuerdo que seguimos teniendo ahí los videoconsultorios, 609-075-552, que yo me enrollo a hablar y al final se me olvida. Recordaos ese número tan interesante. No tengáis miedo. La verdad es que hoy ya va a ser difícil porque nos quedan todavía unas cuantas consultas y creo que no le va a dar tiempo a entrar. Pero da igual, si nos queréis mandar hoy una videoconsulta, no pasa nada, entrará en el siguiente consultorio, no hay ningún problema y normalmente os va a servir exactamente igual, salvo que estéis haciendo esa modalidad de trading de la que hablábamos, que es el scalping, que es rabioso, súper rápido y que quizá cuando hacéis la videoconsulta ya no os sirve. Pero si no ese es el caso, si estáis haciendo un intradiario, estáis haciendo swing o estáis haciendo otro tipo de trading, os va a servir exactamente igual. Así es que mandadlo, apuntaos este número, que nunca sé qué mano es, apuntaos este número de ahí, el 609-075-552, para poder mandar las videoconsultas. Vamos con el VIX. Bueno, pues ahí lo tenemos, nuevos mínimos de hace tiempo. La referencia la tenemos en 11.61, fueron los mínimos históricos, diciembre 2023, un 11.95 hemos visto hoy mismo en formato intradiario, estamos en zona de mínimos, el VIX. Hay una complacencia brutal. Nunca, jamás ha sido tan barato hacer coberturas frente a una bajada. Lo que pasa que, claro, ¿quién es el guapo que se pone corto? Es una temeridad ponerse corto. ¿Qué puedes hacer? Comprar puts muy fuera del dinero, gastarte poco dinero y, bueno, ver si efectivamente es una flauta porque tienes un vencimiento muy largo, 2025, bien metido el año 2025. Bueno, es una opción. Ahora mismo la volatilidad es bajísima, la prima por componente de volatilidad prácticamente es nula y por lo tanto es muy barato hacerse con compra de seguros, con puts. Bueno, pues rápido porque nos queda muy poco tiempo. Nos preguntan por comida rápida. Vámonos a McDonald's. Malísimo el chiste. Vámonos a McDonald's y a ver cuál es el comportamiento de esa comida rápida de esos restaurantes y franquicias por todo el mundo. Perdona, dime el código. McDonald's MCD. 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 No había escuchado McDonald's.
Bueno, pues bueno, aquí tenemos un pequeño problema, se está alejando mucho de la zona de los 305, 306, realmente máximos históricos, pero esto no hay nada por lo que preocuparse. En gráficos diarios tiene una pauta ascendente brutal, en gráficos mensuales más todavía. Fíjate qué preciosidad de gráfico desplegado, pautas de mínimos crecientes, intactas, medias desplegadas con pendiente claramente positiva, muy separadas, tendencia muy fuerte, regándonos por dividendos siempre, dividendos casi siempre crecientes, aunque a veces falla, como 3M, que nos los han bajado un 70%, así le ha costado un poquito un susto, ¿no? Pero en principio ahora mismo está en la época zona baja, está en una zona bastante propensa, después de una corrección, a buscar el giro, pero no por el mero hecho, y esto no me cansaré nunca de decirlo, no por el mero hecho de que haya bajado mucho, tiene que subir ya. ¿Qué buscamos para entrar? ¿Qué buscamos para detectar el suelo? Bueno, pues buscamos divergencias. ¿Aquí tenemos divergencias? No del todo, no hay divergencia, no la tenemos, no tenemos la pauta de máximos decrecientes rota, no tenemos la cotización ni siquiera por encima de la media móvil de medio plazo, la de color rojo, que todavía sigue siendo claramente bajista, es decir, que demasiado pronto. Promete algo, promete ahí vamos a hablar de proyecto de posible doble techo. Para eso necesito cierres sostenidos por encima de los $280. Así que ver y esperar. Fenomenal, pues nos quedamos sin tiempo, estamos a puntito de cerrar, vamos a hacer un repaso muy rápido. Te despido, Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Es un auténtico placerazo contar contigo en este nuevo cierre de Wall Street. Repasamos muy rápido cómo queda ese cierre cuando tenemos al tecnológico Nasdaq en un menos 0,18, al Dow Jones Industriales justamente en el 0, haciendo balancín para no caerse, y tenemos al S&P 500 en un menos 0,09. Os invito a que nos sigáis todos los días en este nuevo cierre de Wall Street, que va a ser mucho más interesante de lo que ha sido hoy, de lo que será mañana y de lo que será pasado. Gracias a todos y buenas noches.